Buenas tardes en nombre de Wolters Kluwer. Les damos la bienvenida a este encuentro en el que vamos a tratar algunos problemas y retos normativos de la segunda oportunidad. Les agradecemos que estén con nosotros una vez más y nuestro agradecimiento también, por supuesto, a los magníficos ponentes con los que tenemos la suerte de contar esta tarde. En primer lugar, está con nosotros José María Fernández Seijo, magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 11 de Barcelona, recién llegado de la sección 15ª de su audiencia provincial, conocidísimo por sus resoluciones, por lo que nos atañó y mencionaría un famoso auto suyo de octubre de 2010. José María es además autor de numerosas obras de derecho concursal y protección de consumidores y ha colaborado en muchas publicaciones colectivas. Por citar alguna, la más reciente con nosotros, bajo la dirección de Xavier O'Callaghan y con el sello de la ley de Wolters Kluwer, el concurso de la persona física y el beneficio de la segunda oportunidad. Es también docente, tanto con profesionales como en universidades españolas y europeas. Junto a él, la magistrada Núria Fachal Noguer, titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña y doctora en Derecho. Núria también es autora de numerosas obras e innumerables resoluciones novedosas y habitual ponente en charlas sobre esta materia concursal. Además, es directora adjunta de nuestra revista especializada en concursal, La Ley de Insolvencia, que dirige el también magistrado Alfonso Muñoz Paredes. Y con ellos, Cristian Valcárcel Bernal, administrador y mediador concursal, es abogado y asociado de DWF RCD. También Cristian es habitual ponente y docente y coordinador de nuestra obra de contenidos actualizables Práctica Concursal, que dirige su compañero Jordi Albiol. Yo soy Núria Meller, responsable de contenidos concursales en Wolters Kluwer y feliz moderadora de esta mesa. Así que muchísimas gracias a los tres. Por mi parte, solo indicar a nuestra audiencia que si quieren hacer preguntas a los ponentes, pueden hacérnoslas llegar en el panel que tienen a su derecha y al final del coloquio les daremos traslado de las mismas a ellos. Por seguir el orden de las cuestiones que nos hemos planteado abordar, y todo ello obviamente a la luz del texto del anteproyecto que hemos conocido en agosto pasado y que tanto revuelo ha suscitado, va a comenzar Cristian, comentando cuestiones relativas al acuerdo extrajudicial de pagos. Seguirá Núria con los concursos consecutivos. A continuación, José María tratará los dos temas que se han asignado en el reparto, la buena fe del deudor primero y la liquidación previa necesaria y el plan de pagos después. Luego Núria va a abordar la polémica no exoneración del crédito público en el BEPI y cierra Cristian con otras cuestiones novedosas del anteproyecto. Por supuesto, todas las interacciones que sean necesarias entre vosotros, sentidos libres de realizarlas y nada, yo por mi parte, yo apago la cámara, apareceré a los 10 minutos que hemos pactado para cada intervención para recordaros simplemente cómo va el tiempo, ¿vale? Pero nada, interactuáis y iré anunciando cada sesión. Muchas gracias y deseando escucharos. Muchísimas gracias, Núria. Tomo la palabra, como he dicho, como primer ponente, panelista. En primer lugar, muchísimas gracias a Wolters Kluwer por permitirnos participar de nuevo en un evento concursal. Es de alabar gratamente toda la labor que hacéis para con el derecho concursal, sobre todo desde marzo del año pasado, desde el estado de alarma, toda la normativa que hemos tenido, normativa de urgencia, normativa COVID. Y en este caso es un placer y evidentemente además es un orgullo poder compartir el panel con quien comparto hoy, dos referentes del mundo concursal. Es un orgullo, insisto, un placer y a la vez algo totalmente abrumador. Me siento mucho más público que panelista y para mí ya es un reto mayúsculo intentar estar a la altura. Bien, mediación concursal, primer tema. Bueno, deficiencias y propuestas de mejora. La mediación concursal quizás también la vamos a tocar en un momento un poco, no sé si quizás inoportuno, porque tenemos un anteproyecto en el que en principio modifica los institutos preconcursales y hace desaparecer la mediación concursal, al menos es lo que tenemos sobre la mesa. Pero bueno, yo voy a exponer mi práctica, mi punto de vista sobre la mediación concursal, sobre la base de la suerte de que he podido gestionar hasta el día de hoy 206 mediaciones concursales. Dice el anteproyecto, me voy al anteproyecto antes de nada y luego vuelvo al escenario anterior y actual de la mediación concursal. Viene a decir el anteproyecto, la exposición de motivos del anteproyecto, que la mediación concursal, no lo dice literalmente, pero dice que ha sido una pérdida de tiempo y de dinero.
Bueno, yo creo que la mediación concursal, la mediación en general es una cuestión de interés. Tienen que tener interés todos los operadores, todas las partes vinculadas a la mediación concursal, incluido el mediador concursal. Si no hay interés, evidentemente la mediación ya ni la iniciemos. En la práctica, ¿con qué nos encontramos? En la práctica nos encontramos, a modo de ejemplo, que hay entidades bancarias en las que cuando reciben el anuncio del inicio del acuerdo extrajudicial de pagos, lo primero que hacen es comunicar que, literalmente, sea cual sea el acuerdo que se propongan, ellos votan en sentido negativo. Lo hacen, evidentemente, para evitar la subordinación en sede de concurso consecutivo, pero, evidentemente, mediar, que es intentar llegar a un entente, a un punto de encuentro entre partes. Si una ya te manifiesta que me envíes el acuerdo que me envíes y te manifiesto un no, evidentemente esa mediación no tiene ningún sentido. A mí también me gusta poner siempre dos ejemplos en la práctica, dos ejemplos míos, pero que no son exclusivos míos, que conozco otros compañeros que lo han vivido. Dos de ellos que vivían el ejercicio 2018. El primer nombramiento que yo tuve como mediador concursal en el registro mercantil de Barcelona, de un autónomo, fue, insisto, en 2018, y entre la solicitud del mediado, del deudor, y la comunicación que recibí de nombramiento de mediador, que fue, por cierto, por correo certificado con acuse de recibo, cuando creo que desde 2011, al menos 2012, con la ley 38-2011, ya tenemos muy claro la operativa a través de correo electrónico, transcurrieron 8 meses. Pero es que ese mismo ejercicio, en 2018, en una notaría, persona física no empresaria, fui nombrado mediador concursal, el 32º mediador concursal, después de 31 intentos de mediadores concursales que directamente o no aceptaron o no dijeron ni sí ni no. Evidentemente, esas dos mediaciones estaban ya condenadas al fracaso, porque es que todos los efectos básicos de la mediación judicial de pagos, sobre todo la paralización de ejecuciones, pues evidentemente brillaron por su ausencia. Son dos ejemplos quizás extremos, pero que demuestran, en mi opinión, el poco interés que ha habido de los operadores vinculados a la mediación concursal, en este caso, notarios y registradores. No quiero hacer una crítica, que parezca una crítica a notarios o registradores, y si lo parece, que sea, por favor, constructiva, pero creo que desde su punto de relevancia en el ordenamiento jurídico, creo que podrían haber hecho mucho más por la mediación, podrían haber aportado, podrían haber dado valor a la mediación concursal. Son dos ejemplos extremos, insisto, que me constan que compañeros también los han vivido, pero que denotan esa falta de interés en la mediación concursal. Sin perjuicio de ello, evidentemente, en mi opinión, la mediación concursal ya nació viciada. En el momento en que podían plantearse quitas sin límite alguno y esperas de hasta 10 años, quien conozca un poquito la idiosincrasia de las entidades financieras, de sus comités de riesgos y de los criterios básicos para aprobar quitas o esperas, pues eran ya propuestas que estaban condenadas al fracaso. Y personalmente había un componente también que hacía muy difícil la mediación concursal, y es que el crédito público no estuviera afecto a la mediación concursal, al acuerdo extrajudicial de pagos, a la propuesta a plantear a los acreedores. Ahora ya no, porque evidentemente ahora ya hemos visto todos que el acuerdo extrajudicial de pagos es un mero trámite para llegar al concurso consecutivo y conseguir allí la exoneración, y cuanto antes mejor. Pero yo recuerdo al principio, en 2016, 2017, eventuales clientes, eventuales deudores, que cuando planteabas la propuesta a confeccionar, a remitir a los acreedores, ellos te decían, bueno, ¿y agencia tributaria, a tesorería, qué propuesta le puedo hacer? ¿Qué quita le puedo hacer? ¿Qué espera le puedo hacer? Y le decías, no, el crédito público no está afectado a la propuesta judicial de pagos. Tienes que irte al correspondiente acuerdo de fraccionamiento, etcétera, según la normativa tributaria, pero en sede de acuerdo judicial de pagos no puedes. Y te decían, pero oye, pero si yo hago una quita con la agencia tributaria, yo incluso al resto puedo plantearles una quita inferior, un plan de pagos de menor tiempo. La conclusión a la que llegaban todos era que para ellos agencia tributaria era un acreedor más. Creo que es una frase que a día de hoy, teniendo en cuenta, luego entraremos, imagino, en lo que es la exoneración o no del crédito público, para mí es muy relevante. Yo me quedé con esa idea. Insisto, eventuales autónomos, empresarios individuales que en 2015-16 se planteaban acuerdos extrajudiciales de pagos, siempre decían, para mí, agencia tributaria es un acreedor más. Bien, evidentemente dice lo que dice el anteproyecto. En principio parece que nos quedamos sin mediación concursal, pero yo creo que en la práctica todo no es malo, todo no ha sido negativo. Y vuelvo al interés que decía al principio. Yo creo que hay operadores en la mediación concursal, y en concreto me refiero a las cámaras de comercio y en concreto a la Cámara de Comercio de Sabadell, que creo que ha hecho un trabajo en los últimos años
totalmente riguroso, profesional y sobre todo en pro de la mediación, que hay que reconocer y que hay que alabar. Y si tenemos además un operador como la Cámara de Comercio que ha mostrado ese interés, en el que se tramitan mediaciones concursales no como simples trámites, en los que venga, acompaño el certificado de antecedentes penales, el empadronamiento y el registro civil y tramito a través del formulario. La Cámara de Comercio realiza un trabajo mucho más eficiente. Se analizan los activos del deudor, valoramos o incluso tasamos esos activos del deudor, vemos el talante que tienen los acreedores, analizamos, evidentemente hacemos reunión, analizamos el origen de la deuda. Creo que teniendo un operador que ha apostado por la mediación concursal, creo que desprenderse de la Cámara de Comercio creo que es una pena. Y los números están ahí. La Cámara de Comercio el año pasado, en 2020, año en el que pasamos bastantes meses en casa, tramitó casi 600 acuerdos extrajudiciales de pago y este año, hoy exactamente no lo sé, pero a principios de septiembre ya vaya tramitados casi 700 expedientes. Creo que los números están ahí, van increciendo y seguramente la mediación concursal, además de modificar las disfunciones que he comentado al principio, pues quizás necesitaba madurar un poquito. Creo que la Cámara de Comercio podría ser un elemento para ayudar a los juzgados de lo mercantil. Ahora parece que los juzgados de lo mercantil van a asumir la competencia de todos los procedimientos consecutivos, tanto persona física empresaria como no empresaria, por lo tanto les viene mucho trabajo, sin perjuicio de que haya procedimientos más o menos sencillos. Y creo que la Cámara de Comercio podría ayudar mucho a descongestionar y ayudar a los juzgados de lo mercantil. Ahí lo dejo. Creo que voy bien de tiempo, simplemente dos matices. Bueno, vuelvo al principio, dice el anteproyecto que ha sido una pérdida de tiempo y de dinero. Bueno, una pérdida de tiempo, cuando ha habido mediaciones trabajadas, rigurosas y eficientes, creo que no ha sido una pérdida de tiempo, porque luego eso trasciende en el concurso consecutivo. No es lo mismo preparar un concurso consecutivo con una mediación eficiente y eficaz que presentar el concurso con un simple formulario. Creo que aporta mucho más cualquier concurso consecutivo que proviene de mediación, y en este caso de mediación de la Cámara de Comercio. Creo que una pérdida de dinero, ahí no voy a entrar, pero evidentemente esta labor de las mediadores concursales ha sido en la mayoría de casos pro bono, por lo que entonces entenderlo como pérdida de dinero, sinceramente creo que no es muy acertado por el prelegislador. Parece ser que la mediación va a quedar limitada al artículo 702, creo recordar, del anteproyecto, que es para un supuesto, estamos en sede de plan de continuación, de eventual acuerdo, convenio con los acreedores, en el que se prevé que para el caso de que no haya un entente, pues se pueda solicitar el nombramiento de un mediador concursal para que en 10 días intente, pues, llegar a ese punto de encuentro entre deudor y acreedores. Personalmente, creo que en 10 días aterrizar, conocer algo de la empresa, hacerse con la propuesta, contactar con los acreedores, con los eventuales comités de riesgos de las entidades financieras, etcétera, si el deudor no lo ha conseguido con carácter previo, se me antoja harto complicado. En mi opinión, creo que esa mediación concursal del artículo 702 está más condenada al fracaso incluso que la mediación concursal que tenemos a día de hoy. Y concluyo, en general, yo creo que eliminar la mediación concursal, sin perjuicio de los números que en la práctica tenemos, creo que le hace flaco favor a la institución en sí, a la mediación, ya no solo a la concursal, a la mediación en su conjunto. Estamos apostando por la ley de eficiencia procesal, estamos apostando por los MASC, los métodos alternativos de solución de controversia, y sin embargo, ahora lo que parecía la panacea, que es la mediación concursal en 2015, en 2021 desaparece, insisto. Así no vamos a sensibilizar ni a la sociedad ni a los operadores jurídicos de que tenemos que acudir sí o sí a la mediación. Pues muchísimas gracias, Cristian. No sé si Nuria, José María, ¿queréis añadir algo? No, la verdad es que coincido con el análisis que hace Cristian sobre la mala fortuna que ha tenido la mediación desde que se aprobó en la Ley de Emprendedores, y también me parece que el giro radical del anteproyecto al eliminar la mediación, al eliminar también el acuerdo extrajudicial de pagos, pues realmente va a frustrar los esfuerzos que se han hecho por las instituciones, sobre todo en los 2 últimos años. Cristian hablaba de la experiencia de la Cámara de Comercio de Sabadell, que ha sido muy proactiva,
y también quiero hacer una referencia específica a la puesta en marcha por parte de la Generalitat, del Departamento de Justicia de la Generalitat, de una institución de acompañamiento, una oficina que apenas ha arrancado porque empezó en marzo del año 2001 y que estaba destinada a fomentar esta cultura de la mediación. De todas maneras, sí que me parece que en el dibujo de la mediación, en las normas que regulaban la mediación, ya desde el viejo artículo 230 de la ley concursal, ahora incorporado al libro segundo, había unas deficiencias técnico-legales que hacían que difícilmente pudiera funcionar. Entre otras cosas, que el mediador tenía poca capacidad para poder actuar porque el deudor no perdía sus facultades de representación, y luego la posición sobre todo de las entidades financieras y del crédito público. A mí sí me parece, pero luego es un tema que trataremos en el crédito público, que el problema que hay con el crédito público no es tanto la excesiva protección que observamos en las distintas reformas legislativas, sino sobre todo que las administraciones públicas, al mantener el derecho a la ejecución separada, comprometen de hecho todo el patrimonio del deudor. Es decir, que al adoptar embargos sobre todo el patrimonio del deudor, especialmente en aquellos deudores que han tenido actividad empresarial, hace que sea muy difícil que el deudor pueda presentar cualquier plan de pagos, porque las vías de apremio administrativa comprometen la práctica totalidad del patrimonio, ya que en muchas ocasiones lo que hacen es que prohíben a los clientes del deudor, le prohíben el realizar pagos. Yo lo que pasa es que sí que creo que el anteproyecto, y tendremos oportunidad de discutirlo a lo largo de esta sesión, el anteproyecto con este cambio radical de rumbo y de modelo, de alguna manera lo que está buscando son soluciones. Probablemente la solución más razonable sería que la mediación de pagos entrara en esa figura, en esa nueva figura de la exoneración con un plan de pagos y sin liquidación del patrimonio del deudor, en la que podría ser muy positiva la imposición de una mediación. Y yo espero que, sobre todo con la presión que hagan las corporaciones durante esta fase previa a la tramitación parlamentaria y luego por la vía de las enmiendas, se permita o se imponga que los planes de pagos, en vez de estar supervisados por un administrador concursal, estén gestionados, propuestos y supervisados por el mediador, de manera que aquellos casos en los que el deudor opte por no liquidar su patrimonio y acuda a un plan de pagos, que yo creo que va a ser muy atractivo, pues esté monitorizado por un mediador y que sea el mediador el que pivote entre los intereses del deudor y de los acreedores. Bien, pues yo, por introducir mi valoración y no reiterar lo que ya se ha dicho hasta ahora por Cristian y por José María, estoy completamente de acuerdo, evidentemente, con lo que supone prescindir de la mediación en un momento en el que no solo en la jurisdicción mercantil, sino en todos los órdenes jurisdiccionales se trata de una figura que se está potenciando, pero sí me gustaría hacer mi valoración personal sobre el fracaso de esta institución, al menos en este ámbito, en el ámbito de los acuerdos extrajudiciales de pagos y posteriormente en el concurso consecutivo, que en la mayor parte de las ocasiones, ahora me voy a poner del otro lado, Cristian, y lo siento, he tenido que cambiarme de habitación porque se me ha caído la red y una parte de la exposición que has hecho, Cristian, no he podido escucharla, pero sí que sé que has hablado al inicio sobre esas reticencias y negativas de muchos de los acreedores a ni tan siquiera plantear una negociación para alcanzar el éxito en el acuerdo extrajudicial de pagos. Yo me voy a referir al otro aspecto, que es el del concurso consecutivo y de las dificultades que entraña en muchos casos el planteamiento, la presentación de la solicitud, precisamente por la negativa a la aceptación de la designación por parte del mediador concursal, lo que viene de la mano fundamentalmente del hocicatero en cuanto a la regulación de la retribución de estos profesionales. Es verdad que las limitaciones retributivas que se establecían en el artículo 242 de la ley y ahora en el artículo 709.3 fundamentalmente tratan de potenciar que pueda pues alcanzarse el éxito para finalmente lograr el acceso al beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho, porque en un marco concursal los honorarios de estos profesionales que no hayan sido satisfechos son créditos contra la masa,
Pero también es verdad que yo creo que se está exigiendo a los profesionales una solidaridad que, si de verdad lo que queremos es que el sistema funcione, y nos referiremos después a las limitaciones desde la perspectiva de la eficiencia de nuestro sistema de segunda oportunidad, lo cierto es que si exigimos la solidaridad únicamente a los profesionales intervinientes, el éxito del sistema pues, no está asegurado. Yo creo que habría que exigirla en su caso de las arcas públicas si queremos que funcione y no tanto del profesional que interviene. Por ello yo creo que hasta ahora estas modificaciones que se han articulado para permitir la presentación de la solicitud de concurso consecutivo sin que efectivamente haya existido una aceptación en el cargo por parte de los mediadores concursales designados ha sido también una de las razones que han llevado a que en el anteproyecto finalmente se haya suprimido esta institución. Bueno, pues para mí, al igual que ha dicho Cristian, es lamentable que así sea, pero por otra parte estamos viviendo en los últimos tiempos un planteamiento desde la perspectiva del estatuto jurídico de los administradores concursales, que es el del recorte, la política de los recortes, y que yo creo que esto, desde luego, ha de ser replanteado para que pueda funcionar con éxito el procedimiento concursal y, fundamentalmente, en este ámbito que estamos viendo, lo que está es encaminado al beneficio de exoneración de pasivo. Pues muchas gracias a los tres. Nuria, si te parece bien, pasamos al segundo punto, que sería el de los concursos consecutivos sin masa. ¿De acuerdo? El concurso, sí, sin masa. Bueno, muchísimas gracias. Antes no lo he dicho, quería agradecer la invitación a esta sesión formativa que ha organizado Wolters Kluwer. También estoy encantada de participar, evidentemente, con Cristian, con quien es la primera vez que comparto una sesión, y también con José María, al que respeto y admiro profundamente por su labor profesional y fundamentalmente por una virtud que yo es de las que más admiro en las personas, y es la honradez intelectual de José María, que él sabe bien a qué me estoy refiriendo y que por ello me gusta reconocerlo públicamente. Bien, pues respecto de esta cuestión que me ha tocado analizar, el concurso sin masa, en particular en aquellos supuestos en los que la presentación del concurso se hace por el mediador concursal y por lo tanto daría lugar, en caso de declararse, a un concurso consecutivo, yo voy a explicar cómo estamos operando en el Juzgado Mercantil número 1 de A Coruña, cómo estamos planteando este tipo de supuestos a la luz del artículo 472 del texto refundido, porque es cierto que en el régimen de la ley concursal se había cuestionado, y de forma mayoritaria en la jurisprudencia menor se había entendido que, tratándose de una solicitud de concurso referida a una persona natural, no cabía la posibilidad de hacer uso de ese instrumento de la declaración y simultánea conclusión del concurso, porque resultaba absolutamente indispensable proceder a la designación de un administrador concursal que más tarde liquidase los bienes y derechos que forman parte de la masa activa, para de esta manera permitir en definitiva el acceso al beneficio de exoneración de pasivo, que tal y como está configurado en nuestra normativa concursal, tanto en la ley concursal como ahora en el texto refundido, se supedita, como bien sabemos, a la enajenación, a la liquidación de todos los bienes y derechos de la masa. Claro, con el artículo 472 del texto refundido yo creo que la cuestión cambia o se clarifica en la medida en que este precepto, ubicado en la subsección dedicada precisamente a la declaración y a la simultánea conclusión del concurso, se prevé específicamente en el artículo 472 que, constatada la insuficiencia de masa activa en el momento inicial de la presentación de la solicitud de concurso, el juez, se nos dice, en el mismo auto que declare la conclusión, ha de proceder a la designación del administrador concursal, al que se le encargará la tarea de liquidar los bienes y derechos de la masa activa. Esto nos plantea, en primer lugar, la posibilidad de declarar y concluir simultáneamente cuando el deudor es una persona natural, y no únicamente en los supuestos que eran los que se utilizaban frecuentemente antes de la entrada en vigor del texto refundido, los de la declaración y conclusión simultánea en los deudores que son personas jurídicas, pero también ahora tenemos esta posibilidad que nos brinda el texto refundido. Esto nos plantea varias dudas acerca de cómo hacerlo, porque el precepto ciertamente es insuficiente en su redacción, no nos dice mucho sobre cómo operar.
Y por ello son dos los casos que se nos pueden plantear en la práctica, aquellos supuestos en los que se nos presenta una solicitud de concurso y no tenemos ningún bien, ningún derecho que sea susceptible de liquidación y por lo tanto hemos de cuestionar si es necesario el nombramiento del administrador concursal. Yo en este tipo de supuestos en los que no tenemos masa que liquidar, lo que hago es constatar, como digo, la insuficiencia de masa activa y efectuar los juicios intelectivos que exige la normativa concursal para que quepa la declaración y simultánea conclusión de concurso, es decir, que con los datos, es verdad, iniciales que yo tengo y meramente indiciarios que se me facilitan con la solicitud de concurso, debo de constatar que no tengo datos para presumir que el concurso va a ser declarado culpable y, por supuesto, que no existen acciones de impugnación ni de responsabilidad que puedan ser ejercitadas. Si el juicio es negativo, en ese caso se procede a la declaración y a la conclusión simultánea del concurso. Si no hay bienes que liquidar, yo lo que hago en estos casos es no proceder a la designación de un administrador concursal. Este sería el supuesto que considero más sencillo y que, por lo tanto, en el mismo auto de declaración y conclusión de concurso se le concede al deudor un plazo para que solicite la concesión del beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho y se tramita esta solicitud una vez que ha alcanzado firmeza el auto de declaración y conclusión simultánea. El otro supuesto es el de que existan bienes o derechos que sí son susceptibles de ser liquidados, aunque estos bienes y derechos que tenemos en la masa previsiblemente no son suficientes para cubrir los créditos contra la masa que pudieran generarse durante la tramitación del procedimiento concursal. En este supuesto también está habilitada la solución del artículo 472 del texto refundido, aunque sí es necesario nombrar un administrador concursal. Sin embargo, como el concurso está declarado y concluido simultáneamente, la duda es cómo proceder a la liquidación de estos bienes y derechos de la masa activa. Yo en este caso, en el auto de declaración y conclusión, lo que hago es fijar una serie de pautas, de directrices, en las que le indico al administrador concursal cómo debe de proceder. Bien, lo que hago es indicar que, en primer lugar, como el concurso está declarado y está concluido en el mismo auto de declaración, ya no procedo a la apertura de la sección quinta de liquidación concursal y que, por lo tanto, la enajenación de los bienes y derechos que se realice por el administrador concursal no deberá efectuarse con presentación de un plan de liquidación que haya de ser objeto de aprobación por parte del juez del concurso. Simplemente se le indica que ha de proceder a la enajenación de estos activos y que debe hacerlo, por lo tanto, conforme a la regla supletoria que establece nuestra normativa concursal, en definitiva, de acuerdo con las normas del procedimiento de apremio. Además, se le indica también que tiene derecho a percibir una retribución, dado que no tenemos tampoco unas bases legales sobre cómo ha de retribuirse, en este caso, la función del administrador concursal. Yo me remito a la correspondiente norma arancelaria, a la que fue aprobada por el Real Decreto de 1860-2004, y el cálculo de estos derechos retributivos se hará conforme a los valores de la masa activa y pasiva que figuren si el concurso se presentó, que es lo habitual, por el mediador concursal en ese informe que ha de presentar con la solicitud de concurso consecutivo, y al mismo tiempo se le reconocen estos derechos retributivos por tantas mensualidades como se prolonguen las operaciones liquidatorias que debe de realizar. Y al mismo tiempo no procedo a la apertura de la sección sexta, si se aclara también en el propio auto que dicto en este tipo de casos, porque si en el momento inicial, como he dicho, ya se le exige al juez del concurso que emita un juicio negativo sobre la posibilidad de que el concurso sea declarado o no como un concurso culpable, yo considero que ya no está justificada la apertura de la sección sexta. Es verdad que aquí no sigo la línea que se marca en el acuerdo de tramitación especial de concurso consecutivo que se ha suscrito por los jueces de los juzgados, de los magistrados de los juzgados de lo mercantil de Barcelona, que dan un trámite para que los acreedores puedan solicitar o en su caso puedan indicar si existe una base para la declaración de concurso como culpable, pero yo utilizando, como digo, el propio instrumento legal que es el de la declaración y simultánea conclusión de concurso, entiendo si los elementos indiciarios son los que le facultan al juez, es verdad, hacer en parte un juicio adivinatorio a este respecto, pero escondiendo
conditio sine qua non, este juicio adivinatorio para que el concurso pueda ser concluido simultáneamente en el mismo auto de declaración, pues que ya no estaría justificada la apertura de la sección sexta. Una vez que se ha finalizado la liquidación por parte del administrador concursal, lo único que se le exige es que presente, evidentemente, un informe de rendición de cuentas final en el que indique cuáles son esas operaciones que ha realizado y el saldo resultante de tales operaciones. No deberá presentar un informe de conclusión del concurso, porque ese concurso ya estaba, como he dicho, concluido desde el momento inicial. Daríamos traslado para que se pudiera, en su caso, formular oposición sobre la rendición de cuentas. Y en ese mismo traslado se habilitaría el trámite para que el deudor pudiera formular la solicitud de concesión del beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho. Hasta el momento, el único supuesto en el que he tenido que utilizar o el que he utilizado este supuesto, porque únicamente he tenido uno, en los demás casos o bien he declarado el concurso como concurso consecutivo y por lo tanto se está tramitando de forma ordinaria, es decir, conforme a las previsiones del texto refundido. En los demás supuestos, normalmente lo que hago es declarar y concluir simultáneamente sin designación de administración concursal, porque no tengo bienes o derechos susceptibles de liquidación, entendiendo por tales también aquellos que carecen de valor venal o cuyo coste de realización sería muy superior a lo que se puede obtener con su enajenación. Hace poco, la semana pasada creo, declaré y concluí simultáneamente un concurso en el que el único activo que tenía era un derecho de usufructo que tenía el deudor sobre la vivienda en la que estaba residiendo. Pues yo consideré que este bien carecía de valor de mercado, pues en su caso el coste de su realización sería muy superior al que se podría obtener y que por lo tanto no estaba justificada, como digo, la designación del administrador concursal. Y en el único supuesto en el que he hecho uso de esta herramienta con estas directrices que os acabo de indicar, pues funcionó perfectamente y finalmente, después de tramitada esa operación o esas operaciones liquidatorias, que eran muy sencillas, porque en realidad era efectuar el pago del dinero que existía en unas cuentas bancarias, pues se procedió a solicitar el BEPI y que se concedió a la concursada. En ese caso se trataba de una deudora. Bueno, hasta aquí mi intervención. Pues lo has clavado en tiempo, Nuria, muchas gracias. José María, Cristian, si queréis añadir algo sobre este tema. No, yo coincido con el análisis que hace Nuria y me parece que además la solución que adopta es muy sensata. Los juzgados y aquí tanto los letrados de la Administración de Justicia como los propios jueces somos conscientes de que el concurso sin masa en personas físicas tiene una regulación muy deficiente. Entonces eso ha dado lugar a que hemos tenido que protocolizar un procedimiento o un sistema que está muy adecuado a cada uno de los casos en concreto. El protocolo de los jueces de Barcelona en lo que afecta al concurso en masa de persona física, fundamentalmente lo que pretendía era anticipar algo que ahora hace el anteproyecto y es dejar en manos de los acreedores la posibilidad de continuación del concurso. A mí me parece que es una chapuza lo que hacemos en los juzgados de Barcelona de dar una segunda oportunidad a los acreedores para poder instar la apertura de la sección de calificación. Por suerte, los acreedores son bastante poco activos y no se nos ha dado ningún supuesto en el que hayamos tenido que abrir una pieza fantasma de calificación en los concursos, pero creo que si se tuviera que abrir o si se abriera esa pieza, probablemente la Audiencia Provincial lo declarara nulo. Entre otras cosas porque el propio pronunciamiento del auto de declaración y conclusión hace ese juicio de valor y la ley concursal establece cuáles son las reglas de la reapertura del concurso en la que los acreedores no solo deben pedir la apertura de la sección de calificación, sino que tienen que aportar hechos relevantes y sobre todo tienen que garantizar el pago de los créditos contra la masa. Yo creo que esto es uno de los aspectos que el anteproyecto mejora. Lo digo porque tenemos cierta tendencia a criticar el anteproyecto de adaptación de la Directiva 1023 y, sin embargo, me parece que en los concursos sin masa el anteproyecto es un acierto en la medida en la que lo que permite es una situación de impasse con una publicación de dictos y deja claramente en manos de los acreedores que, pese a no ver masa, pese a no ver masa activa o masa activa suficiente, se puede abrir el concurso, aunque sea a los meros efectos de la pieza de calificación.
Yo, Nuria, muy breve, coincido con José María en la mejora en la regulación. El único pero que le pongo yo es que volvemos a es el artículo 37 del anteproyecto y volvemos a los 37 bis, ter, quater, quinquies, arroba.com, todo lo que digo yo, ¿no? Volvemos un poco a desorganizarlo todo. Y oyendo a Nuria y a José María, y sin perjuicio de que Barcelona es mi plaza, yo hay un matiz de las dos tramitaciones que para mí es más eficiente y más práctica la de Nuria y no la de Barcelona. En Barcelona, cuando se declara el concurso, además de dar a los acreedores la posibilidad de cuestionar la declaración y conclusión y advertir en su caso eventuales acciones de impugnación, eventuales hechos susceptibles de calificación, etcétera, al deudor ya le damos plazo para que solicite el BEPI. ¿Qué me encuentro yo en la práctica? Me encuentro con una disfunción. Es que el pasivo que tengo, aunque el mediador sea el que haya hecho la solicitud de concurso y el estado de acreedores, el pasivo definitivo no lo tenemos configurado hasta que no se publica el BOE y transcurre el plazo de un mes para insinuación de créditos por parte de los acreedores. Esto es así. Sin perjuicio de que hagamos una mediación más o menos rigurosa, como decía yo antes, los organismos públicos, por ejemplo, no nos comunican hasta que se declara el concurso, porque además, hasta que no se declara el concurso, no conocen la fecha de declaración ni cierran el importe hasta a esa fecha. ¿Qué ocurre en la práctica en Barcelona? Que me encuentro en ocasiones yo, que el deudor solicita el BEPI en el plazo de 15 días desde que se declara el concurso, me dan traslado a mí para informar al respecto y, sin embargo, voy recibiendo comunicaciones que, por ejemplo, afloran crédito público, crédito privilegiado, que no tenía constancia el deudor y que, evidentemente, le condiciona irremediablemente el plan de pagos. A mí, en ese sentido, lo que ha dicho Nuria, que me espero a tramitar el BEPI a que sea firme el auto de declaración de concurso, que la firmeza entiendo que es a los 20 días de su declaración, estamos en el plazo de un mes, ahí ya casamos los dos plazos. El plazo de la firmeza del auto de declaración y conclusión con el plazo de insinuación de créditos. Creo que en la práctica evita esta disfunción. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Las prisas no son buenas consejeras. Yo daría plazo para el BEPI una vez sea firme, tengamos todas las comunicaciones y tengamos el pasivo claro. Pero evidentemente los criterios de Barcelona han ayudado mucho a agilizar los procedimientos y que siga así, por supuesto. Pues muchísimas gracias a los tres. Si os parece, pasamos, José María, al primero de tus temas relacionado con la buena fe que se exige al deudor en el BEPI, ¿de acuerdo? Gracias, adelante. A ver, que tenía apagado el sonido. Lo primero, agradecer a Walter Clovers la amabilísima invitación y que cuente conmigo para estas actividades formativas. Yo soy el que me siento muy honrado de poder compartir mesa virtual tanto con Cristian, al que ya me ha tocado leerle algún escrito estas primeras semanas en el juzgado, y también con Nuria Fachal, porque Nuria es una demostración clara de que las sucesivas promociones de jueces mercantiles y juezas mercantiles han mejorado considerablemente tanto la calidad como la dedicación de las primeras promociones. Y yo ya me he convertido en un dinosaurio, y la verdad es que me rejuvenece mucho poder participar y poder aportar mi punto de vista en estas materias. Lo primero que tendríamos que destacar, y yo creo que es algo sobre lo que no hemos hecho suficiente hincapié, es que el derecho concursal español ha cambiado por completo en los últimos años, y que el derecho concursal, no el derecho preconcursal, sino el derecho concursal, se va a convertir o se ha convertido en un derecho del concurso de las personas físicas. El 46% de los concursos declarados en España en el año 2020 era de concursos de personas físicas, y de ese 46%, un 70% era de personas que no tenían actividad empresarial en el momento de solicitar el concurso. ¿Qué quiere decir? Que el procedimiento de concurso de personas físicas y el trámite de exoneración, que desde el año 2014 se había considerado como una cuestión o una materia residual, se va a convertir en nuestra principal fuente de problemas procesales y materiales. Y si cristaliza el anteproyecto de reforma del texto refundido de la ley concursal, el juez del concurso se va a convertir en un juez del concurso de una persona física. Por lo tanto, tanto la configuración de la administración concursal como incluso la propia formación y la propia perspectiva de los jueces se va a destinar más a tener la capacidad de resolver los problemas
no solo económicos, sino también humanos que hay en los concursos de las personas físicas, ya que nuestra intervención en los concursos de las personas jurídicas va a ser muy residual. Por lo tanto, tenemos que mentalizarnos que el futuro del derecho concursal en su vertiente más judicial va a ser una vertiente de personas físicas y no jurídicas y, por lo tanto, con problemas completamente distintos. La problemática de la buena fe. Lo primero que tenemos que advertir es que desde la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio del año 2019, el Tribunal Supremo ya dejó claro que el concepto de buena fe que se manejaba en el viejo 178, que ahora pasa al 487 del texto refundido, no es un concepto de buena fe que se pueda asimilar a la buena fe del Código Civil en materia de obligaciones y contratos, sino que se trata de un concepto autónomo. ¿De qué hablamos cuando se trata de un concepto autónomo? El concepto autónomo lo que quiere decir, y la sentencia del Supremo es muy clara, es que se considerará deudor de buena fe a los solos efectos de la exoneración aquella persona que reúna los requisitos objetivos y subjetivos de los actuales artículos 487 y 488. Es decir, que no estamos valorando si el deudor es buena o mala persona, si el deudor ha actuado o no ha actuado correctamente en el tráfico económico o en sus decisiones patrimoniales, sino que lo que estamos es haciendo una checklist de determinados requisitos. En este punto, el artículo 487 y 488 van a sufrir una profundísima revisión con la aprobación del anteproyecto de la ley concursal, ya que restringe todavía más el concepto de buena fe al incorporar nuevos requisitos. Y si nos leemos la exposición de motivos del anteproyecto, nos damos cuenta de que en la cabeza del prelegislador, en la cabeza del gobierno, hay una idea de quiénes son las personas que tienen derecho a ser exoneradas. En este punto nos podíamos plantear 3 reflexiones que sobre todo para un auditorio de cerca de 300 personas, donde puede que haya algunos que no tengan experiencia en materia concursal. Lo primero que tenemos que plantearnos es, la primera pregunta es, ¿a quién queremos exonerar? ¿Qué le queremos exonerar? ¿Y cómo le vamos a exonerar? Yo creo que las 2 primeras preguntas, la primera del quién y la primera del qué le vamos a exonerar, no dependen de la buena o la mala voluntad de los jueces, y nosotros podemos intervenir en estas actividades formativas dando nuestra opinión como meros ciudadanos, pero el quién y el qué es una decisión de política legislativa. Y en ese punto se produce un espejismo entre la directiva 1023 y el desarrollo de esa directiva, y es que mientras en los antecedentes de la directiva se nos dice que los empresarios, personas individuales, tienen el derecho a la completa exoneración para tener una segunda oportunidad, cuando nos vamos al artículo 23 de la propia directiva, nos encontramos con que el artículo 23 de la propia directiva nos dice que en algunos supuestos los Estados miembros o bien podrán restringir o bien podrán establecer plazos más largos o incluso denegar la exoneración. Yo creo que es el artículo 23 el que nos va a permitir configurar ese concepto de la buena fe. Y la legislación española es clara. Un asesino en serie o un violador podría tener el beneficio de la segunda oportunidad, aunque socialmente considerábamos que sus delitos son execrables y su comportamiento es lo más alejado a valores vinculados a la buena fe. Sin embargo, podría cumplir con esa checklist. ¿Cuál es la checklist del 487 y el 488? Lo primero que nos dice es que el deudor de buena fe solo se evaluará la buena fe cuando haya sido declarado en concurso y cuando ese concurso sea liquidativo. Ahí no tenemos ningún juicio de valor. Una persona que alcanzara convenio o una persona que no solicitará el concurso no podría optar a la exoneración y no valoraríamos su buena fe. Lo segundo que nos dice es que el concurso de esta persona se tiene que calificar como fortuito. Y en la calificación del concurso fortuito operan una serie de factores que hacen que en muchas ocasiones, y lo hemos tratado en el punto anterior, queden fuera de la pieza de calificación hechos jurídica y económicamente relevantes, pero que no son traídos a la pieza de calificación por el administrador concursal o por el Ministerio Fiscal. Por lo tanto, nos podemos encontrar con comportamientos o con actuaciones económicas o jurídicas que
pudieran dar lugar a una sentencia de calificación, pero si los acreedores no son proactivos, si no hay un administrador concursal y si el Ministerio Fiscal no cumple con las funciones que le atribuye la ley, el juez no va a tener otra opción que la de declarar el concurso fortuito. Lo digo porque la mayor parte de los concursos fortuitos se deben fundamentalmente a la inactividad de los acreedores. Son muchos acreedores que tendrían la oportunidad de participar en la pieza de calificación y que prefieren no intervenir en la pieza de calificación y luego solicitar la revocación la no concesión del BEPI en un trámite que no es el correcto. En este punto yo creo que es muy interesante lo que nos propone el anteproyecto por dos razones. La primera razón, porque nos simplifica la pieza de calificación en el concurso, eliminando la figura del Ministerio Fiscal y dándole mayor relevancia a la actuación de los acreedores, y sobre todo porque va a permitir que cuando el juez observe comportamientos que puedan ser delictivos, pueda librar testimonio, por tanto, de culpa. La cuestión es que en el anteproyecto el prelegislador nos trae un elemento de la buena fe novedoso y que va a complicar mucho la exoneración de algunos empresarios o antiguos empresarios. Y es que se incluye expresamente que también tendrá que ser fortuito o no tendrá que haber responsabilidades en las piezas de calificación de los concursos de las sociedades mercantiles que hayan sido administradas o en las que haya intervenido el deudor. Por lo tanto, el deudor empresario va a necesitar dos sentencias de concurso fortuito, la de su propio concurso, pero también la del concurso de la sociedad que administraba o que gestionaba. Eso va a dar lugar, ya ha dado lugar a algunas críticas, pero es una decisión de política legislativa. El prelegislador considera que aquellas personas que hayan tenido una intervención jurídicamente reseñable en la insolvencia de una sociedad mercantil y que haya dado lugar a la calificación del concurso como culpable, quedarán fuera del concepto de buena fe y, por lo tanto, no tendrán derecho a la exoneración, ni de la condena que se hubiera derivado del concurso de la sociedad, ni de la condena ni del resto de créditos que haya en el concurso. Junto con ese primer paso, vemos que el legislador, siguiendo una tradición que yo creo que viene del siglo XIX, es la que vincula la buena o mala fe del deudor a la comisión de determinados delitos que están vinculados a la generación o agravamiento directo de la insolvencia, delitos patrimoniales, delitos de carácter societario, delitos contra la seguridad social o la hacienda pública. El legislador, el prelegislador, en el anteproyecto, amplía esos supuestos de falta de buena fe al establecer que tampoco se considerarán deudores de buena fe aquellos que hayan sido sancionados en expedientes administrativos por dolo o culpa grave. Me parece que esa decisión del prelegislador es probablemente mucho más grave, mucho más restrictiva que la de la no exoneración del crédito público. Por otra parte, dentro de los créditos no exonerables del anteproyecto, se nos incluyen las responsabilidades civiles derivadas de delito. Con lo cual, si comparamos el 487, 488 del texto refundido en esta materia con el anteproyecto, nos encontramos con que va a haber menos deudores de buena fe. Junto con estos requisitos de declaración fortuita del concurso, con el pequeño matiz de los concursos declarados culpables por la existencia de retraso y la comisión de delitos, luego nos encontramos con que el legislador introducía dentro de la buena o mala fe otros requisitos que tampoco tenían que ver con el comportamiento del deudor, que era el intento del acuerdo extrajudicial de pagos, que ya lo hemos tratado, y el pago de un umbral mínimo de los créditos, cuando se decía que si se había intentado el acuerdo extrajudicial de pagos se entendería que el deudor solo tenía que pagar crédito contra la masa y privilegiado, y sin embargo que cuando no lo hubiera intentado el pago tendría que incluir también el 25% del crédito ordinario. En este punto, y para terminar, porque ya veo a Nuria, ya veo la imagen de Nuria en la pantalla, es interesante la sentencia de 14 de marzo del año 19 del Tribunal Supremo respecto del concepto y valoración del intento efectivo del acuerdo extrajudicial de pagos, cuando consideró que en un supuesto en el que se había propuesto una quita de la práctica totalidad del pasivo
el Tribunal Supremo consideró que el deudor no había intentado honestamente el acuerdo extrajudicial de pagos y, por lo tanto, le privó de la posibilidad de acceder al beneficio de exoneración por el régimen del acuerdo extrajudicial. ¿Eso qué ocurre? Y lo enlazo con la intervención de Cristian, que me ha parecido muy interesante. Y es que el Tribunal Supremo desactiva aquellos supuestos en los que el deudor acudía al acuerdo extrajudicial de pagos no con la intención de llegar a una verdadera solución pactada de sus deudas con los acreedores, sino que acudía sin realizar un esfuerzo razonable o un sacrificio razonable que permitiera alcanzar ese acuerdo. Por eso yo creo que ya hay un cambio sustancial entre la vieja regulación del 178 bis, donde se establecía un concepto de buena fe que era un cajón desastre. Ahora tenemos un concepto de buena fe con características o requisitos objetivos y subjetivos, y por tratar las cuestiones que se refieren al anteproyecto, el prelegislador es mucho más restrictivo y define con muchísimo más severidad, con muchísimo más rigor el contenido de esa buena fe, estableciendo que serán menos los acreedores que puedan aspirar a la exoneración. Y lo hace amparado en el artículo 23 de la directiva, que de las distintas modulaciones que deja cada uno de los países de la Unión Europea ha permitido al Estado español colocarse justo en el extremo más severo. José María, no sé si Nuria, Cristian, ¿queréis añadir algo? Yo creo que la valoración que ha hecho José María ha sido sumamente exhaustiva. A mí me gustaría, tal vez, por enlazar con lo que ha comentado, una cuestión que se nos va a plantear sin duda alguna a partir del momento en el que finalice la moratoria concursal y tengamos esas presentaciones de concurso que se están esperando, fundamentalmente las referidas a sociedades que han decidido acogerse a la moratoria a pesar de que se encuentran en situación de insolvencia para no pedir el concurso. Si finalmente estos concursos se declaran culpables, yo es que siempre he mantenido que la moratoria concursal no es un escudo para que tú durante ese periodo de tiempo puedas continuar realizando actuaciones que en definitiva provoquen un agravamiento de la situación de insolvencia. Es verdad que si más tarde se declara el concurso, esto en esta sede, en sede de calificación, no podremos evaluar si existió un retraso culpable en la solicitud de concurso porque el deudor, al amparo de la moratoria, no estaba obligado a solicitar la declaración de concurso, pero sí podremos evaluar otras conductas. En definitiva, deberemos ver cómo se evalúa las circunstancias que han llevado finalmente a la declaración de concurso y, en su caso, si existe una justificación para la declaración de concurso culpable, si la persona afectada por la calificación finalmente debe de responder de todo parte de la cobertura del déficit concursal y si esas responsabilidades pecuniarias, como bien dice José María, pueden frustrar finalmente el acceso al beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho de esa persona afectada por la calificación que acuda a su vez a la solicitud de concurso para poder obtener el beneficio de exoneración de pasivo, porque, como bien nos ha dicho José María, de forma novedosa se introduce esta circunstancia, la de haber hecho frente a las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse de la consideración como persona afectada por la calificación en otro concurso, y esto puede, como digo, bloquear o dificultar el acceso a la exoneración, en particular en estas circunstancias que estamos viviendo actualmente al amparo de la normativa COVID. Gracias, Nuria. Yo, muy breve, comparto evidentemente con ambos. Es un precepto tanto el artículo 487, las excepciones, como el 489, las extensiones o no de la exoneración, evidentemente ha generado mucho revuelo, se han hecho muchas alegaciones en plazo de audiencia pública que tuvimos en el mes de agosto. Yo creo que ha chocado por varios motivos. En primer lugar, tengo que decir que mucha gente seguramente no se había leído la directiva hasta que salió el anteproyecto. Seamos claros. Yo personalmente entiendo, quiero interpretar las excepciones del artículo 23, creo que de manera restrictiva, porque yo entiendo que cualquier norma de segunda oportunidad tiene que ser o debería ser pro deudor. Igual que en el derecho penal existe el indubio pro reo o en la legislación laboral pro trabajador. Ha dicho José María, por ejemplo, que se introduce como novedosa la responsabilidad civil extraconductual o la derivada de delito. Esta la tenemos expresamente regulada en el 23.4.
de la directiva. Pero a mí hay dos que yo creo que se introducen, evidentemente, por política legislativa, pero, si me permitís la expresión, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, que son la de la derivación de responsabilidad, que incluso había jurisprudencia que había considerado en su día que era crédito subordinado, el Supremo nos dijo que no, y la del concurso culpable, no el de persona física, sino el de la empresa, que teníamos, al menos la mayoría de jurisprudencia que yo conozco, se oponía a que ese hecho frustrase o implicase el concurso dolo culpa grave y frustrase el concurso culpable de la persona física. Yo creo que los operadores en el mundo concursal pues están, bueno, interpretaban el artículo 23 de manera restrictiva, las excepciones están ahí, son literales, no está, por ejemplo, la exclusión del crédito público, luego supongo que entraremos, yo creo que si se hubiera previsto, se hubiera querido la directiva excluir el crédito público estaría, debería estar prevista en el artículo 23, esa es mi opinión, y no lo está. En Alemania y en Francia tampoco tenemos la exclusión del crédito público y, hombre, ha llamado la atención mucho porque, como decía José María, restringe muy mucho el acceso a la segunda oportunidad. El legislador sabe que con estas excepciones del 487 y la extensión del 489, pues se limita muy mucho la segunda oportunidad. Evidentemente, esto ha chocado y veremos qué proyecto sale y en trámite parlamentario cómo queda, ¿no? Pero creo que es chocante, sobre todo por la interpretación quizás que cada uno hace de la directiva y del contenido tanto del artículo 23 de las excepciones como del artículo 20 y 21 cuando hablan de una plena exoneración del deudor. Bueno, coincido con ellos y veremos qué texto tenemos al final. Pues si os parece, pasamos a la siguiente de las cuestiones de José María, antes de pasar a la exoneración o no del crédito público. José María, te habíamos asignado la parte de la liquidación previa necesaria y algunas cuestiones de plan de pagos en la realidad y en lo que pueda venir en el anteproyecto, ¿de acuerdo? Gracias. Pues muchas gracias de nuevo. Yo creo que es interesante cuando abordamos estos problemas establecer una serie de principios que deberían ser comunes y que no lo son tanto. Lo primero es que la masa activa del concurso la conforman los bienes o derechos del deudor que tienen el carácter de embargables. No hay en la ley concursal un concepto de embargabilidad y por lo tanto nos tenemos que ir a la ley de enjuiciamiento civil, al 605 y siguientes. Y dentro de los bienes inembargables tenemos una relación de elementos patrimoniales que, aunque tengan valor, no deberían estar incluidos en la masa activa. Están los bienes o derechos que sirvan para la actividad empresarial del deudor, que conectaría con la finalidad del concurso y que nos permitiría excluir aquellos elementos que no siendo de carácter muy ostentoso, sin embargo, puedan servir para esa actividad. Estoy pensando en un vehículo, en un ordenador personal o en un teléfono que lo está utilizando un pequeño autónomo. Lo mismo acude con los bienes o derechos que integran el ajuar familiar y la defensa de un concepto moderno del ajuar familiar. Y por lo tanto también elementos patrimoniales como puede ser pues, la televisión o la cafetera Nespresso o el microondas, que tampoco deberían integrarlo. Digo porque deberíamos garantizar que en el concurso se respeta la dignidad de las personas. La ley de enjuiciamiento también civil nos dice también que no se incluirán en la masa activa aquellos bienes o derechos cuyo valor de realización sea ridículo. Por lo tanto, no tiene sentido integrar en la masa activa elementos patrimoniales como pueden ser los adornos o los instrumentos que uno tiene en su casa y que luego se venden pues, por cantidades ridículas. Lo que es más importante es el salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional es inembargable, 950 euros. La cantidad que superara el salario mínimo se podría embargar en un 30%. Por lo tanto, eso no conforma la masa activa del concurso, por lo tanto, eso no se debería liquidar y eso permitiría a una persona que ganara 1.500 euros al mes tener la certeza de que 1.272 o 73 euros no conformarían la masa activa y le permitirían llevar la vida en condiciones dignas, es decir, solucionaríamos el problema de alimentos. Por lo tanto, solo integra la masa activa y el plan de liquidación esos bienes embargables y entonces los administradores concursales la mayor parte lo hacen, pero deberían ser más sensibles a la hora de no incluir esos elementos patrimoniales y sobre todo garantizar que el deudor pueda disponer de esas cantidades que le permitan llevar una vida digna en lo que tiene que ver con el salario mínimo. Respecto de la vivienda habitual, la directiva, la 1023, establece la necesidad de que los Estados miembros adopten medidas para evitar las liquidaciones de las viviendas habituales.
Yo creo que el legislador, la ley concursal desde el año 2015 hasta ahora ha dado pequeños pasos que se concretan en el anteproyecto y que nos van a permitir también garantizar la vivienda habitual. La primera es algo que sorprende a los civilistas y es la distinción entre lo que se llama crédito cubierto por un préstamo hipotecario, es decir, la totalidad de la deuda, y el privilegio especial. Y las reglas sobre la valoración del privilegio especial conforme a la valoración actualizada del bien o derecho dentro del concurso, el valor razonable de la garantía, que hace que los privilegios especiales en el concurso queden normalmente por debajo de la cobertura del préstamo hipotecario. Eso es muy importante por una razón, porque cuando analicemos el anteproyecto, vemos como en el anteproyecto, dentro de las exoneraciones, se va a obligar a que las entidades financieras adapten o adecúen los préstamos hipotecarios al valor razonable de la garantía establecido en el concurso, con lo cual se le va a quitar presión al deudor hipotecario que decida acudir a los concursos. Respecto de la vivienda habitual, es interesante también ver la solución que se ha dado en algunos juzgados y tribunales respecto de la inclusión o no inclusión en el plan de pagos de la vivienda habitual en el caso de que sea propiedad del deudor y esté hipotecada. ¿Qué ocurre? En muchos concursos nos encontramos con que dentro, en una pareja o en un núcleo familiar, uno de los deudores solicita el concurso, pero otros integrantes de la unidad familiar no son insolventes y pueden ayudar al pago del préstamo hipotecario. Con lo cual, en muchos procedimientos concursales, el deudor, bien con el margen que le deja el derecho de alimentos, bien con la ayuda de sus familiares, de las personas cercanas, está cumpliendo con sus obligaciones, está pagando el préstamo hipotecario. Por lo tanto, el acreedor hipotecario no tiene un interés real en que se ejecute, se dé por vencido anticipadamente el préstamo porque está recibiendo las cuotas con normalidad. El segundo elemento que tenemos es que en muchas ocasiones la deuda hipotecaria pendiente es sensiblemente superior al valor de mercado del inmueble, con lo cual, si diéramos por vencido anticipadamente el préstamo y si obligáramos a una ejecución forzosa dentro del concurso, no se pagaría la totalidad de la deuda hipotecaria con la realización del bien. Y por lo tanto, si no se puede pagar la totalidad de la deuda hipotecaria, no se generaría dinero suficiente ni para pagar al acreedor con privilegio especial, ni generaríamos sobrante para pagar créditos contra la masa y al resto de créditos concursales. ¿Eso qué ha determinado? Pues que se hayan autorizado la exclusión de los planes de liquidación, la vivienda habitual cuando se cumplan esos tres parámetros. Estar al día en el pago de la deuda, que el valor de mercado sea inferior a la deuda pendiente de pago y que por lo tanto pues no haya una certeza de sobrante. Incluso hay una resolución de la Audiencia Provincial de Barcelona que está pendiente de publicación en los próximos días, donde lo que incluso se llevaba a plantear la posibilidad de excluir a posteriori la vivienda de un plan de liquidación cuando las ofertas efectivas o los trámites de liquidación del inmueble en el concurso no hubieran garantizado un sobrante suficiente. Yo, cuando dejé la audiencia, estábamos discutiendo sobre si establecíamos o incluíamos un porcentaje mínimo de pago de los créditos ordinarios a través de la venta de ese bien sometido a hipoteca o si lo dejábamos al criterio del juez de instancia, porque no tiene sentido sacar a subasta y privar de la vivienda al deudor cuando no se va a dar satisfacción al acreedor hipotecario y cuando apenas se van a poder cubrir un 1 o un 2% del resto de créditos concursales. Por lo tanto, estábamos dando paso en la necesidad de dar una protección al deudor solo en el caso de la vivienda hipotecada y en este sentido, incluso en alguno de los borradores de los decretos COVID, se planteó la posibilidad de convertir esta práctica judicial en una norma legal. En el anteproyecto, el legislador va a poner fin a esta práctica en la medida en la que va a permitir que el deudor que tenga capacidad económica para seguir cumpliendo con una parte de sus obligaciones pueda evitar la liquidación y, por lo tanto, el vencimiento anticipado de muchos préstamos a través de los planes de pagos.
Cuestiones sobre los planes de pagos. Yo creo que son muy importantes. Lo primero, no deberíamos confundir la concesión del beneficio de segunda oportunidad por el régimen general con el incidente de oposición al plan de pagos. De manera que en muchos casos nos podemos encontrar que si hay un plan de pagos que está mal configurado, está mal hecho o es insuficiente, el juez pueda modificar o rechazar el plan de pagos obligándolo a reformular sin que por eso se cuestione el beneficio de la segunda oportunidad. Segunda cuestión respecto del plan de pagos. Lo vinculamos a la directiva. Es claro, el plan de pagos tiene que estar vinculado a la capacidad económica del deudor. No debe estar no debe estar vinculado al monto del crédito no exonerable. Y eso es así porque si obligamos a planes de pagos que no sean realistas, se van a producir acciones de incumplimiento. Y lo que queremos es que los deudores cumplan el plan de pagos. La tercera cuestión, y que es la más importante, es qué sucede cuando se cumple el plan de pagos y no se satisface el crédito no exonerable. La confusísima redacción originaria del 178 bis, que se traslada al 499 del texto refundido, determinaba que en muchos casos se considerara que en la medida en la que el plan de pagos afecta única y exclusivamente al crédito no exonerable, cuando el legislador decía que cumplido el plan de pagos, si no se ha satisfecho el crédito no exonerable, el juez podrá acordar la exoneración definitiva de las deudas del deudor, llevó a que en muchas ocasiones pensáramos que la exoneración en esos casos afectaba al crédito no exonerable, es decir, que el esfuerzo razonable realizado por el deudor le permitía aspirar, transcurridos los 5 años que marcaba el 178 bis y que ahora marca el 499, a la exoneración de aquello que no era exonerable, es decir, la posibilidad de exoneración del crédito público, del crédito por alimentos, de los créditos contra la masa o de los créditos privilegiados. Cuando nos leemos la directiva, cuando nos leemos la práctica alemana y cuando nos leemos el anteproyecto de reforma de la ley concursal, nos damos cuenta de que hay un cambio radical. El legislador permite el plan de pagos, lo permite en supuestos en los que no haya liquidación, pero el plan de pagos se destina única y exclusivamente a pagar el crédito exonerable, de manera que el crédito no exonerable no se va a exonerar nunca. Luego, no hay una posibilidad razonable de que se pueda perdonar esa relación de créditos no exonerables que ahora tenemos en el anteproyecto. Y lo que es más grave, lo que puede comprometer todavía más la viabilidad del anteproyecto y su compatibilidad con la directiva. Y es que el anteproyecto nos dice que los acreedores con créditos no exonerables, en cuanto concluya el concurso, es decir, antes del cumplimiento del plan de pagos, solo con la aprobación de la rendición de cuentas, van a recuperar el derecho a la ejecución separada, con la particularidad de que ese derecho a la ejecución separada lo vamos a asumir los jueces del concurso, con lo cual los jueces del concurso nos vamos a convertir en ejecutores administrativos. Yo supongo que ese será un pequeño desliz del legislador y que los hombres de negro del Ministerio de Economía o las mujeres de negro del Ministerio de Economía pues corregirán rápidamente ese desliz y mantendrán los principios de autotutela del crédito público. Por lo tanto, el debate que tendríamos que plantearnos ahora y que es el que dejo yo sobre la mesa es el que ahora en el año 2020-2021, cuando estamos empezando a evaluar los planes de pagos aprobados como consecuencia de los concursos consecutivos que dieron lugar a exoneraciones en el 2015-2016, lo que vamos a tener que ver es si realmente vamos a poder perdonar los créditos no exonerables que ahora estaban sometidos al plan de pagos, o como nos dice la mejor doctrina, la doctrina más ortodoxa, lo que podremos hacer será exonerar definitivamente aquello que habíamos exonerado provisionalmente, pero mantener las piedras en la mochila del deudor respecto de la parte del crédito no exonerable que no se ha podido pagar con el plan de pagos. Ya digo que yo creo que esa es la gran pregunta y hay alguna resolución judicial en primera instancia extendiendo la exoneración a todo el crédito, exonerable o no exonerable, pero también hay algún recurso que llevará a la segunda instancia
la posibilidad de limitar los efectos de la exoneración. Y en este punto, ya por terminar, yo recomendaría la lectura de la sentencia de 2 de julio del año 2019 del Tribunal Supremo, porque es una sentencia que nos la hemos leído una y mil veces y no nos hemos fijado en que el propio Tribunal Supremo en algún punto de la sentencia nos está diciendo que cumplido el plan de pago, lo no exonerable va a seguir siendo no exonerable. Lo digo porque es una sentencia muy compleja de leer, muy compleja de estudiar, donde el Tribunal Supremo nos dice muchas cosas y nos sugiere otras, y este punto, en la lectura que se hace de esta sentencia de 2 de julio, no se ha tenido en cuenta que el propio Tribunal Supremo nos está avanzando que a lo mejor no se puede exonerar definitivamente aquello que no era exonerable en ningún caso. Muchísimas gracias, José María. El tema da para mucho. No sé si Nuria, Cristian, algo breve que queréis comentar. Vamos ya un poquito más de tiempo. Yo simplemente por apuntar mi interpretación de la última cuestión que ha abordado José María en la lectura del artículo 499, yo me decanto por la segunda de las interpretaciones, es decir, que el crédito no exonerable no lo es nunca, ni tan siquiera si finalmente, a pesar de los esfuerzos realizados, el deudor no ha podido cumplir con ese plan de pagos que fue objeto de aprobación judicial y aún así, porque se dan las circunstancias y los requisitos previstos en este precepto, se puede conceder la exoneración definitiva que solo cubriría, a mi juicio, el crédito que en su caso tenía la condición de ser crédito exonerable. Esa es la interpretación que yo siempre he hecho de la norma. Sé que la cuestión es polémica y que hay posturas doctrinales discrepantes al respecto. Yo, por mi parte, todavía no he tenido ocasión de pronunciarme como juez sobre esta cuestión, pero mi interpretación de la norma es esta. Y por referirme también a lo que establece el anteproyecto, creo que con el anteproyecto en la mano, si finalmente se plasma en la versión definitiva de la norma, esta sería la interpretación que deberíamos de dar, porque, como bien nos ha explicado José María, el plan de pagos en la nueva regulación es un plan de pagos que va anudado a un concurso en el que no se abre el escenario liquidatorio y que el plan únicamente va a afectar a los créditos que tengan la condición de exonerables, adaptados, sí, y eso es una de las ventajas o uno de los extremos que hay que celebrar de esta norma en ciernes, que es la adaptación a los recursos y a la renta disponible del concurso. Gracias, Nuria. Cristian. Muy breve también. Yo simplemente, bueno, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Yo cuando decimos el supuesto de excluir la vivienda del plan de liquidación, además de vincularlo a que la hipoteca esté al día, yo también lo vinculo normalmente a todos los gastos vinculados al inmueble, es decir, por ejemplo, gastos de comunidad, tasas de basuras, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Yo lo entiendo, para mí viene a ser como una especie de rehabilitación del artículo 432, del artículo antiguo 155.2, y yo cuando lo planteo, cuando digamos lo expongo en los planes de liquidación, es que no solo esté la hipoteca al día, sino, insisto, los gastos vinculados con el inmueble en general. Después, muy breve también, como decía José María, el plan de pagos, coincido en que va a ser muy interesante. A mí me preocupa, y igual me salto el guión, pero yo lo lanzaría como pregunta después, porque es una duda que tengo. A mí del plan de pagos me preocupa el artículo 498 bis, la impugnación del plan de pagos. No sé si es automática o no. Si da tiempo después lo podemos comentar, porque a mí me genera, creo que es muy interesante. Evidentemente se tienen que aprobar planes de pagos, tenemos que ir a aprobar planes de pagos, pero la impugnación del 498 bis, que entiendo yo que está básicamente, creo que sin causa y vinculada a porcentajes de mayorías, de la casuística de las mayorías, a mí me preocupa. Quizás, si os parece, lo tratamos ahora porque es una cuestión interesante. No sé, José María, si... Yo la verdad es que yo respecto del plan de pagos, y en eso tengo que referirme al libro que gracias a la iniciativa de Xavier Ocabejan y de Matilde Vicente, pues acabo de publicar, siempre he defendido que cualquier modificación, cualquier alteración o cualquier incidencia en el plan de pagos no debería ser automática, sino que debería darse la oportunidad al deudor de oponerse o de hacer alegaciones. Eso ya lo tenemos en el 499 del 497 y 499 del texto refundido, en el que muchas veces dice, y con la oposición o con las alegaciones de los acreedores o del administrador concursal, el juez resolverá. El juez resolverá, pero estamos hablando de
decisiones o de actuaciones que no son de contenido jurídico, sino de contenido eminentemente económico, y que por lo tanto tenemos que darle la oportunidad al deudor de poder hacer alegaciones y sobre todo de poder adaptar. En el anteproyecto, por introducir algún elemento de debate en lo que acertadamente planteaba Cristian, en el anteproyecto se da la posibilidad de que se pueda modificar el plan de pagos en atención a las circunstancias sobrevenidas del deudor, tanto positivas como negativas. Por lo tanto, deberíamos permitir un incidente que no es un incidente concursal, y de hecho el deudor ya no está en concurso y nos lo tramitaríamos por la vía del juicio verbal, en el que se pudieran dirimir y se pudieran resolver todas estas cuestiones. Lo digo sobre todo porque en muchas ocasiones el problema no lo tenemos tanto en el cumplimiento o en el incumplimiento del plan de pagos, sino que en muchas ocasiones la posibilidad de cumplimiento del plan de pagos no se debe a la falta de voluntad del deudor, sino que se debe en muchas ocasiones a la falta de actividad de los acreedores. Lo digo porque, por ejemplo, en sede de convenio se han dictado muchas resoluciones sobre la necesidad de que el acreedor esté pendiente de los créditos. Por lo tanto, mi opinión es clara. Para no evitar situaciones de indefensión, sobre todo con las consecuencias que tiene la revocación del plan de pagos, que en el anteproyecto además obligará a la reapertura del concurso y por lo tanto a la pérdida otra vez de derechos civiles o económicos civiles por parte del deudor, deberíamos dar algún tipo de traslado a audiencia y dictar una resolución que incluso pudiera ser revisable en segunda instancia, porque en el texto refundido el incumplimiento del plan de liquidación, perdón, el incumplimiento del plan de pagos no lleva aparejada la reapertura automática del concurso y por lo tanto el deudor se podría defender frente a las reclamaciones de los acreedores, pero en el texto, en el anteproyecto, sí que hay supuestos en los que se reabre automáticamente el concurso. Yo creo, y aprovecho un minuto para destacar un elemento positivo del anteproyecto en esta materia, es que en los autos de exoneración y en los planes de pagos se obliga al juez a enumerar detalladamente los créditos exonerables y a comunicar a los acreedores esa exoneración provisional o definitiva, más la comunicación a los registros correspondientes. Lo digo porque uno de los debates que teníamos ahora era el efecto de cosa juzgada de la exoneración de pasivos en los juzgados y tribunales no mercantiles, que era donde se podían reclamar las deudas, y la falta de definición de muchos autos de exoneración en los que los jueces decimos exoneramos el pasivo insatisfecho de Periquito López, pero como no decimos cuáles son los pasivos que hemos exonerado, luego resulta que esos acreedores, que en ocasiones son terceros porque los créditos se han vendido, van a procesos de ejecución o a procesos monitorios, y está por ver que el juez de primera instancia le dé efecto o valor de cosa juzgada al auto de exoneración genérico. Entonces, por eso yo creo que es muy importante para la efectividad que cualquier incidencia dar la oportunidad al deudor de corregir, de subsanar o de adaptarse a los requerimientos que se hagan siempre y cuando sean razonables. Pues muchísimas gracias. Pasamos, si os parece, al quinto de los puntos, que es el tema cuestionadísimo sobre la no exoneración del crédito público. Y te damos la palabra, Nuria. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Y ciertamente es uno de los grandes caballos de batalla que yo creo que más que nada se anuda a la eficiencia del sistema de exoneración de pasivo insatisfecho que tenemos en vigor y que hemos tenido hasta este momento. Como sabemos, fue la sentencia de 2 de julio del año 2019 a la que ya se ha referido José María, la que nos facilitó ante las lagunas y diría yo también las antinomias entre los distintos apartados del artículo 178 bis, la que nos dio como de una interpretación de este precepto, en particular el juego de la extensión de la exoneración en la modalidad directa y revocable, en la que, a mi juicio, a pesar
pesar de la interpretación que realiza la sentencia que estamos comentando, no era un extremo que estuviera previsto, específicamente regulado en el marco del artículo 178 bis, y el juego con la exoneración diferida, previa aprobación y cumplimiento de un plan de pagos, con esa extensión de la exoneración a la que se refería el apartado quinto del artículo 178 bis. Pues bien, el Tribunal Supremo, en su interpretación, es verdad que trataba de coordinar estas dos modalidades de exoneración de pasivo insatisfecho, nos dijo que, dado que en la modalidad directa irrevocable la extensión de la exoneración cubría el crédito público que no tuviese la consideración de crédito contra la masa y crédito privilegiado, el que debía necesariamente abonar el deudor para poder tener acceso a la exoneración, y si no había intentado de forma seria un acuerdo extrajudicial de pagos, también el 25% del crédito ordinario, pues que no se conciliaba correctamente con la extensión de la exoneración en la modalidad diferida, aquella que regulaba el apartado quinto del artículo 178 bis, en la que no se extendía la exoneración, como digo, a los créditos de derecho público y por alimentos, cualquiera que fuera su clasificación crediticia. Nos dijo el Tribunal Supremo que también en este caso debía de entenderse que la referencia al crédito público que se contenía en ese precepto no podía estar referida al crédito ordinario y subordinado, ya que este debía de entenderse en todo caso exonerado. Bien, el artículo, el texto refundido, el refundidor no respeta la interpretación de la norma que se hizo por la Sala Primera del Tribunal Supremo en la mencionada sentencia de 2 de julio del año 2019 y en el artículo 491, apartado primero, al regular la extensión de la exoneración en lo que ahora es el régimen general, nos dice que no se cubre el crédito público. A partir de ese momento, a partir de ese precepto, es cuando se abre el debate en los juzgados de lo mercantil y también en las audiencias provinciales de nuestro país, al hilo del ultravires, entendiendo o generando lo que se ha conocido como la polémica del ultravires, que en definitiva supone hacer uso de esa facultad que se atribuye a los jueces y a los magistrados en el ámbito de la jurisdicción ordinaria para efectuar un control de esos excesos en la delegación legislativa en los que se puede haber incurrido por parte del refundidor. En el supuesto concreto de la tarea acometida para la refundición que ha dado lugar al texto refundido de la ley concursal, lo que se ha considerado es que ha existido un exceso en la delegación legislativa por infracción del criterio interpretativo que plasmó el Tribunal Supremo en la sentencia de 2 de julio del año 2019. Yo, en relación a esta cuestión, ya me he pronunciado en varias resoluciones judiciales y también en algún artículo que he publicado sobre la materia, y he entendido que no puede existir exceso en la delegación legislativa por contravención de un criterio de la Sala Primera, que además, a mi juicio, no es tampoco criterio que constituya doctrina jurisprudencial, por más que la sentencia de 2 de julio del año 2019 fuera una sentencia del Pleno, pero es una sentencia única que, por lo tanto, por sí sola no crea jurisprudencia. Pero, como digo, eso es irrelevante porque aún en el supuesto en que existieran varias, lo cierto es que, dado que no existía en mi lectura, insisto, del artículo 178 bis, una regulación de la extensión de la exoneración en el supuesto de la modalidad de acceso, que era la modalidad directa irrevocable, lo que vino el refundidor es a cubrir una laguna legal, y esa laguna legal decidió cubrirla de forma contraria al criterio que nos había fijado el Tribunal Supremo en la sentencia de 2 de julio del 19. A partir de ahí, el estado de cosas o el estado de hecho que tenemos a día de hoy, con los pronunciamientos que yo creo que de forma mayoritaria, si los localizamos en las bases de datos de nuestro país, constatamos que han sido un posicionamiento mayoritario a favor de entender que concurre ese ultravires, en definitiva, por la contravención del criterio de la Sala Primera. Sin embargo, yo en varias resoluciones me he pronunciado en sentido contrario, aunque sí he establecido alguna matización en 2 resoluciones recientes. Yo creo que una es de junio, no recuerdo el día exacto, pero sí que sé que es la 250 del año 2021 y otra del mes de septiembre. En ambas sí que considero que es verdad que no existe ultravires o exceso en la delegación legislativa, pero cuestión distinta es el juego de las normas de derecho intertemporal y, en concreto, la proscripción de la aplicación retroactiva de las normas que sean restrictivas de derechos subjetivos. Aquí de lo que se trata, manteniendo también una posición coherente con lo que ya he dicho en relación a la disposición transitoria tercera de la Ley 25/2015 para los honorarios de la administración concursal, manteniendo para mí lo que es una postura coherente en mi razonamiento sobre
el juego de la retroactividad de las normas en este tipo de cuestiones tan controvertidas y tan delicadas, insisto, lo que he entendido es que si se trata de un concurso de acreedores que se aperturó con anterioridad a la entrada en vigor del texto refundido, la concesión de la exoneración de pasivo insatisfecho debe resolverse con pleno respeto del criterio que sentó el Tribunal Supremo en la sentencia de 2 de julio del 19, y por eso en ese tipo de supuestos, en concursos anteriores a la entrada en vigor del texto refundido, en los que ahora se está resolviendo sobre la concesión de la exoneración, lo que hago es resolver aplicando ese criterio de la Sala Primera y, por tanto, exonero aquí el crédito. El derecho que está por venir, y esto lo anudo con un reciente auto del que es ponente precisamente mi compañero José María Fernández Seijo. Se trata del auto de la sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona del 17 de junio del año 2021, que realiza una interpretación precisamente al hilo de la Directiva sobre Reestructuración y Segunda Oportunidad, entendiendo que esta regulación que tenemos ahora en el texto refundido, y en particular el precepto que acabo de comentar, el artículo 491.1, supone en realidad regular de forma contraria a la directiva en especial, al artículo 23.4 de esta norma, en el que se establecen las categorías de deudas que podrán tener la consideración de no exonerables, y si efectuamos una lectura de este artículo 23.4 de la directiva, constatamos efectivamente que dentro de esas categorías no se encuentra mencionado ni de forma expresa ni de forma tácita el crédito público. Sí que es verdad que los propios considerandos de la directiva, y así lo menciona el auto de José María, establecen o prevén la posibilidad de que los Estados miembros, en el momento de transponer la directiva comunitaria, establezcan que determinadas categorías de deudas tengan la condición de no exonerables siempre que lo justifiquen, se nos dice, debidamente. La cuestión está en si se pueden establecer otras categorías de deudas distintas de las mencionadas en el artículo 23.4 por parte de los legisladores de los Estados miembros en el momento de transponer la directiva comunitaria. Yo, por lo que entiendo de la lectura, evidentemente, del auto de José María, después yo espero que él nos dé su opinión al respecto, es que él considera que es un listado cerrado en forma de numerus clausus, por lo tanto, solo puede tratarse de alguna de las categorías específicamente mencionadas en el artículo 23.4. Yo aquí hago una lectura distinta y entiendo que lo que sí sería posible es que se introdujeran categorías diversas de las mencionadas en este precepto, siempre y cuando se estableciese esta justificación suficiente. La cuestión que será distinta y deberemos de examinar si efectivamente en la versión definitiva de la norma se continúa haciendo referencia a los créditos de derecho público como una categoría no exonerable, y si hay una justificación suficiente sobre esa condición de crédito no exonerable, como así exige la directiva. Y para ello lo que hago referencia es a una interpretación doctrinal de este artículo 23.4, que lo que nos viene a decir es que en realidad hay un error en la traducción a la versión española de la directiva, puesto que tanto en la versión inglesa como en la versión francesa, cuando se hace referencia a las categorías de deuda en este precepto, la categoría es meramente enunciativa. En cambio, si leemos, o meramente ejemplificativa, en cambio, si leemos la versión española, es tan tajante que parece que únicamente puede tratarse de estas categorías de deuda. En la versión inglesa se utiliza una expresión que sería susceptible de ser traducida tales como en el caso de, por lo tanto sería ejemplificativa, y lo mismo en la versión francesa, en la que se hace una traducción que si fuera literal a nuestra lengua, sería con especial atención. Por lo tanto, esto en realidad de lo que se trata es de dar una interpretación de lo que establece el artículo 23.4 y, en segundo lugar, de entender si existirá o no esa justificación suficiente. Y ya, para cerrar mi interpretación, cuestión distinta que yo también quiero añadir a ello es que si queremos verdaderamente tener un sistema eficaz de segunda oportunidad, que no hemos tenido hasta la fecha, esto es constatable con la regulación tanto de la ley concursal, que tanto esfuerzo le llevó al Tribunal Supremo interpretar para dotarle de coherencia lógica, como en el propio texto refundido, en la que han sido las presiones de los acreedores públicos las que en definitiva han puesto el detalle para la no exoneración del crédito público. Pero yo creo que si queremos tener un sistema eficaz, y se ha incidido mucho en que un sistema eficaz de exoneración, un sistema serio, sirve para la concesión responsable del crédito por parte de las entidades financieras,
pues deberemos de exigir una mayor implicación por parte de los acreedores públicos que hasta el momento no hemos tenido y que solo mediante una dulcificación de esta no exoneración que hasta ahora hemos tenido del crédito público podremos llevar a efecto lo que verdaderamente se persigue con la directiva, que como bien nos ha dicho José María, es la plena exoneración de las deudas por parte del empresario insolvente y también en nuestro derecho interno por parte de los consumidores, porque así se prevé en la regulación del anteproyecto. Muchísimas gracias, Nuria. Cristian, José María, ¿algo que añadir en esto? Yo no me atrevo, sinceramente, a estropear lo que ha dicho Nuria. Creo que debería ser suficiente para que sirviera para hacer repensar el contenido del anteproyecto. Yo simplemente, bueno, dándole vueltas a exposiciones de motivos, etcétera, simplemente leer lo que decía la exposición de motivos de la Ley 25/2015 de segunda oportunidad. Decía literalmente que la experiencia ha demostrado que cuando no existen mecanismos de segunda oportunidad se producen desincentivos claros a acometer nuevas actividades e incluso a permanecer en el circuito regular de la economía. Ello no favorece obviamente al propio deudor, pero tampoco a los acreedores, ya sean públicos o privados. Al contrario, los mecanismos de segunda oportunidad son desincentivadores de la economía sumergida y favorecedores de una cultura empresarial que siempre redundará en beneficio del empleo. Lo decía el propio legislador en la Ley 25/2015 de 28 de julio de segunda oportunidad. Sin más. Gracias, Cristian. José María. Pues yo, bueno, lo primero, remitirme a que en los próximos días se publica en una revista digital que está también dentro del ámbito de Walter Clover, un artículo mío sobre el tratamiento del crédito público en el anteproyecto, donde entre otras cosas hago referencia a lo que indicaba Nuria sobre las discrepancias en la traducción de la directiva en las distintas versiones y el carácter cerrado o no cerrado del artículo 23, que me parece que es uno de los puntos interesantes, pero que fortalece el crédito público. Es decir, que uno de los debates que estamos teniendo ahora es si la excesiva protección del crédito público vulneraría la directiva y por lo tanto podría dar lugar al planteamiento de cuestiones perjudiciales, y justo este punto y esta traducción es justo la que puede hacer que a lo mejor no tenga sentido el dirigirse al tribunal para preguntarle sobre la no exoneración del crédito público, porque probablemente la respuesta sea que la decisión respecto del alcance del artículo 23 la deja en manos de cada uno de los estados. Yo vuelvo a las tres cuestiones. ¿A quién exoneramos? ¿Qué le exoneramos? ¿Y cómo le exoneramos? En un debate estrictamente judicial, es decir, si yo me tengo que poner la toga, yo solo puedo interferir en la interpretación de la tercera de las preguntas, el cómo exoneramos. Me parece que las dos primeras cuestiones son de política legislativa, con sus ventajas y sus inconvenientes, pero le corresponde al legislador, a cualquier legislador, decidir a quién se le exonera y cuánto se le exonera. Y yo no veo en el arco parlamentario, por lo menos en la zona central del arco parlamentario, a ningún partido político que tenga la voluntad de la exoneración del crédito público. Estuvo en manos de gobiernos conservadores cuando se hizo la reforma del 2015, de Guindos era ministro de Economía, y se le planteó esta cuestión, y ha vuelto a estar en la mesa en manos de gobiernos progresistas y la opción es la misma. Por lo tanto, desde un punto de vista judicial, no deberíamos interferir en las decisiones de política legislativa. Luego podremos ver si eso es positivo o negativo para un sector de la economía. También hay empresarios que nos dicen que las facilidades en la exoneración del pasivo insatisfecho del crédito público puede desincentivar a aquellos empresarios que están cumpliendo normalmente con sus obligaciones. Por lo tanto, yo creo que en ese debate yo puedo dar mi opinión. A mí sí me gustaría que hubiera una exoneración parcial del crédito público y que se exonerara el crédito público que no tuviera la naturaleza de crédito con privilegio general, pero es mi opinión destogado. Mi opinión togada debería ser completamente distinta. El análisis de la directiva y el del anteproyecto. El artículo 23 de la directiva es verdad que no hace referencia al crédito público, pero si tomamos
La traducción francesa, más que nada porque los ingleses ya no son de la Unión Europea, por lo tanto no les vamos a dar el privilegio de leer en inglés. La versión francesa no nos establece números clausus. ¿Dónde está el truco? Y hay que reconocer la habilidad del anteproyecto. Cuando se habla de categorías de acreedores, nos tenemos que ir a los acuerdos de refinanciación. Y en los acuerdos de refinanciación, que ahora se van a llamar acuerdos de reestructuración, se nos dice que los acreedores se podrán agrupar en categorías y que esas categorías se conformarán a partir de los créditos reconocidos en el 270 y en el 280, en cada uno de los ordinales. Con lo cual, si nos vamos no al desarrollo del 487 y siguientes en el anteproyecto, sino a los acuerdos de reestructuración, nos encontramos que ahora sí que vamos a tener una categoría de acreedor público que tiene que ver con el segundo o el tercer apartado del artículo 480, que nos habla de los acreedores con privilegio general, porque dentro de los acreedores con privilegio general tenemos a los acreedores públicos. Es más, cuando se nos habla de los acuerdos de reestructuración, se nos dice que el juez del concurso o el juez del preconcurso podrá resolver los incidentes respecto de la formación de otras subcategorías en función de grupos de interés, con lo cual puede ocurrir que un acreedor público en la reestructuración o en el proceso previo de la reestructuración se plantee que el crédito público, por ejemplo, el crédito público derivado de una sanción o de un acta de inspección, se corresponde con una categoría predeterminada dentro de los acreedores ordinarios o incluso de los acreedores subordinados. Segunda cuestión respecto del debate sobre si el anteproyecto vulnera o no vulnera la directiva. Cuidado, la directiva es una directiva que está destinada única y exclusivamente a empresarios. La directiva recomienda que los países miembros extiendan algunos mecanismos y en concreto la segunda oportunidad a no empresarios. ¿Qué quiere decir? Que la exoneración del crédito de no empresarios es una cuestión de derecho interno. Y aquí nos vamos a una segunda cuestión que no tenemos solucionada. La directiva nos habla de empresarios que sean empresarios en el momento de la reestructuración o de la insolvencia y que continúen siendo empresarios después para poder seguir generando actividad, seguir emprendiendo. Nosotros en nuestro ordenamiento jurídico y en muchos de los procedimientos concursales nos estamos encontrando con exoneración de personas que han sido empresarias o que han asumido deuda empresarial, pero que no tienen la consideración de empresarias en el momento de la solicitud de concurso o de exoneración y que luego por sus condiciones económicas o por su edad o por su estado no aspiran a la exoneración en un momento futuro. Por lo tanto, nos puede ocurrir que no nos podamos amparar en la directiva comunitaria para extender los beneficios de la exoneración a quienes no están dentro del ámbito subjetivo de la exoneración. ¿Dónde está el conflicto y dónde podríamos los jueces a medio plazo interferir? En el cómo se va a producir la exoneración. La directiva y luego toda la jurisprudencia comunitaria nos está diciendo que son contrarios al derecho de la Unión aquellas medidas que dificultan o que imposibilitan el cumplimiento de los objetivos de la directiva. Por lo tanto, en una directiva donde lo que se pretende dar es una segunda oportunidad, donde lo que se pretende es plantear un plan de pagos para que un deudor en una situación difícil pueda salir adelante, el mantenimiento de la ejecución separada por parte del acreedor privilegiado va a dificultar sobremanera el cumplimiento de los objetivos de la directiva. Por una razón, porque las vías de apremio de la administración bloquean o comprometen todo el patrimonio del deudor y sobre todo dificultarán las órdenes de pago o las órdenes de venta que pueda hacer el deudor o el juez en cumplimiento del plan de pagos. Entonces, ahí me parece que es donde está la debilidad del anteproyecto. No en las decisiones de política legislativa, si el legislador ha decidido ser severo con determinado perfil de deudor, nosotros podremos quejarnos, nos podremos manifestar, pero me parece que es un esfuerzo estéril empezar a dar cabezazos en técnica jurídica frente a decisiones que son claramente político-económicos y sobre todo generar unas expectativas que luego no se van a cumplir. El anteproyecto además, lo explicaba muy bien Nuria, soluciona el problema del ultravires. En cuanto aprueben el anteproyecto y si lo aprueban por Real Decreto, la discusión sobre el ultravires va a ser una discusión histórica que va a venir en los manuales. Por lo tanto, no tiene ningún sentido. Probablemente sea más pragmático intentar influir
políticamente en el gobierno o en el Parlamento para que modifique el anteproyecto, que no anunciar una batalla jurídica que yo creo que difícilmente se va a poder dar. Pues muchísimas gracias. Cristian, te pido muchísima brevedad para el último de los puntos, que eran otras cuestiones, además nada más y nada menos que habíamos dejado en el tintero, pero bueno, creo que merecía la pena porque todo lo que habéis tocado ha sido sumamente interesante. Así que, si puedes, te lo agradezco. Sí, sintetizo al máximo, además, porque muchas cuestiones de reformas ya han ido saliendo en diferentes temas. Una cuestión relevante que a mí me parecía, ya lo ha anunciado José María, que es los sistemas de información crediticia, el poder informar a estos ficheros de morosos cuando se consiga la exoneración mediante liquidación tras la liquidación de la masa activa o incremento del plan de pagos. Dos cuestiones, lanzo simplemente dos cuestiones que seguro que son objeto de alguna pregunta y que evidentemente como abogado pues es un colectivo que tengo la obligación de poner sobre la mesa. Artículo 688.6 del anteproyecto, la no preceptiva asistencia letrada ni representación procesal mediante procurador en el procedimiento especial para microempresas y autónomos. Se parte del anteproyecto creo que de dos premisas. Uno, abaratar costes y la facilidad, que es muy fácil. Este procedimiento es muy fácil, muy sencillo. Bueno, respecto al argumento, a la premisa de abaratar costes, pues hay un refrán que yo creo que es suficiente para contrarrestar al prelegislador, y es que lo barato sale caro. Y en segundo lugar, todos estos procedimientos, aunque sean concursos sin masa, aunque tengamos solo crédito ordinario y el subordinado como por intereses, en la práctica no es tan sencillo. Quizás lo que es la tramitación propia en el juzgado sí, pero extramuros del juzgado no es tan sencillo. La mayoría de deudores, ya sean empresarios o no, son legos en derecho. La mayoría de deudores no saben a quién deben, no saben qué importe deben. Hablábamos antes de valor razonable, valor de garantía. No saben a qué se hace referencia. Cuando tienen un vehículo, desconocen si el mismo tiene reserva de dominio o no tiene reserva de dominio. ¿Cómo averiguarlo? La trascendencia que tiene en sede de concurso respecto a un crédito privilegiado o no de esa reserva de dominio. Desconocen los principios básicos de derecho concursal, la previsión de compensación, la par cogito creditorum, etc. Se dice que es sencillo. Creo que es un error. Creo que el artículo 688.6 creo que es contrario al derecho de defensa, contrario a la tutela judicial efectiva y pone en riesgo, evidentemente, la justicia gratuita. Ahí lo dejo. Imagino que habrán preguntas al respecto. Y después también me preocupa, creo que es tomar en consideración, la transitoria que plantea el anteproyecto respecto a las solicitudes de BEPI, porque tenemos 5 transitorias y todas hacen referencia a los nuevos concursos, a la comunicación de apertura de negociaciones, a los planes de reestructuración nuevos, y, sin embargo, en sede de solicitudes de exoneración de pasivo insatisfecho, aplicará a los concursos declarados con carácter previo, pero cuya solicitud se haga tras la entrada en vigor. Creo que es un agravio comparativo y un perjuicio claro para aquellos deudores que habían instado una segunda oportunidad, un acuerdo de pagos y un concurso con una expectativa que cumplían unos requisitos y que ahora, de repente, por el 487 y 489 no los cumplen. Yo creo que, si no vulnera, está dando patadas muy graves al artículo 9.3 de la Constitución española respecto a la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Creo que hay que dar una vuelta a esta transitoria porque va a generar situaciones muy, muy, muy injustas. Pues muchísimas gracias, Cristian. Si os parece, no sé si Nuria, José María, ¿queréis añadir algo o pasamos al turno de preguntas? Las voy a resumir muy breve. Vamos a hacer una cosa. Como nos vamos ya pasados de tiempo, voy a ir intentando filtrar las que ya están respondidas, y para nuestra audiencia, como haremos una crónica de este encuentro y colgaremos el vídeo tanto en Diario La Ley como en Práctica Concursal como en la Ley Insolvencia, colgaré también las respuestas a las preguntas, ¿vale? Tanto las que lleguen ahora como las que José María me ha dicho amablemente que respondería a algunas de ellas. Entonces, bueno, os voy dando traslado. Muchas ya os digo que ya están respondidas, os preguntan si existe alguna diferencia más allá de la relativa a los gastos honorarios entre la solicitud de acuerdo extrajudicial de pagos ante el registro mercantil y la realizada ante la Cámara de Comercio. Y si existe en ambos casos obligación de darse de alta como empresario en el registro mercantil con los gastos que ello conlleva cuando es simplemente autónomo. Esta entiendo que es para ti, Cristian. Darse de alta en el registro mercantil. Bueno, yo creo que el artículo 638
establece que aunque no se esté inscrito, pero si es sujeto inscribible, se puede tramitar en el registro mercantil o en la Cámara de Comercio. Creo que es lo que regula el artículo 668 del texto refundido. Respecto a los honorarios, yo entiendo que no hay ni debería haber diferencia. Yo creo que los honorarios siguen regulados, en mi opinión, bueno, por la disposición adicional segunda de la Ley 25/2015, que hacen referencia y se remiten al Real Decreto de Honorarios de toda la vida de 2004 de Administración Concursal, con la correspondiente reducción 70, 50 o 30% si es empresa individual, persona física no empresario o persona jurídica. Vale, gracias, Cristian. Sí, perdona. Lo que pasa es que en la práctica sí que hemos detectado, y ahora que en mi vuelta al juzgado, además en un juzgado que tiene muchos BEPIs, sí que hemos detectado que en la práctica de la acuerdo extrajudicial de pagos se incorporan una serie de gastos, sobre todo en los notarios, y de gastos de gestión que están un poco difusos, que es verdad que son pequeñas cantidades, pero que en personas que están en situación de angustia, pues les generan mucho estrés. Y esos gastos, yo por lo menos los he visto algunos notarios que dicen, yo el BEPI es, la terminación del acuerdo extrajudicial es gratuito, pero hay unos gastos de copias, unos gastos incluyen 200 o 250 euros. Y luego hay un problema muy grave y es con el mediador concursal que tiene que solicitar el concurso y sus expectativas de honorarios dentro del concurso. Y es que al no haber una norma clara, pues, resulta que prácticamente no tiene trabajo en la fase previa a la declaración de concurso, y que al declararse el concurso tiene que hacer un trabajo que además es muy complejo, que tiene que presentar el plan de liquidación, y tiene que informar del BEPI y las oposiciones, y allí los criterios son muy restrictivos. Y entonces también ha dado lugar, lo digo porque yo ahora en rendiciones de cuentas de algún administrador concursal que era mediador, he visto incluidas algunas partidas de gastos que no han sido denunciadas, pero que a mí me generan ciertas dudas. Lo que pasa es que yo de oficio no le puedo preguntar, son cantidades pequeñas, pero sí que se están produciendo, de unos gastos de gestión que son un poco distorsionadores. Pero vamos, yo creo que el problema no es ese, el problema no es el coste, sino quién asume ese coste, que yo creo que deberían ser las administraciones públicas las que en determinados casos deberían garantizar el cobro de los profesionales por parte de la administración y no por parte de la propia masa activa del concurso. Vale, muchísimas gracias. Otra pregunta con respecto a BEPI, si la aceptación de una herencia posterior al BEPI supone la revocación del BEPI o depende del importe de la misma o de otras circunstancias. Vamos a ver, cuando se accede al beneficio por el régimen general, es decir, exoneración definitiva, no tiene ninguna interferencia. La mejor fortuna no tiene ninguna incidencia en cuanto al crédito que ya ha sido exonerado definitivamente, y no es una causa de revocación del BEPI. Cuando se trata de beneficio por el régimen especial, es decir, con plan de pagos, el legislador sí incluye la mejor fortuna por azar o por herencia. Lo que sí que establece es que tiene que ser una mejor fortuna tal que permita el pago de la totalidad de los créditos, los exonerables y los no exonerables. Por lo tanto, dependerá del crédito pendiente de pago, exonerable o no exonerable, y también de la cuantificación del patrimonio que se hereda. Ojo, porque en el anteproyecto hay otra novedad, lo digo porque hay veces que nos quedamos con los calibres más gruesos y nos olvidamos que, por ejemplo, en el anteproyecto sí que se dice que se podrá exonerar parcialmente en función de mejor fortuna parcial, es decir, con el nuevo texto legal, si no hay una modificación en la tramitación, un deudor que mejorara su fortuna, aunque no le permitiera pagar la totalidad de las deudas, sí que le permitiría a los acreedores solicitar que se modificara el plan de pagos y que se ampliaran los pagos en función de esas circunstancias económicas durante el tiempo de duración del plan de pagos, que podrá ser o hasta 3 años o hasta 5 años. Pues muchas gracias. Hay otra pregunta que es un poco de previsión. En relación con el procedimiento especial de insolvencia de las microempresas, está basada en herramientas telemáticas como eje principal para el desarrollo de todo el procedimiento. ¿En qué medida podemos prever que desde la Administración Pública van a dotar de los adecuados recursos económicos que permitan que funcionen de forma inmediata?
Es que eso sí que es un ejercicio adivinatorio. Yo lo que creo es que no deberían de ponerse, en su caso, en funcionamiento el procedimiento en lo que se refiere a esos trámites telemáticos hasta que estén efectivamente disponibles, porque desde luego, por ejemplo, aquí en Galicia, o al menos en el Juzgado Mercantil de A Coruña, todavía lo de las vistas telemáticas funciona un día sí y 5 no. Por lo tanto, si hacemos depender el procedimiento especial de esa cuestión, mal vamos a ir. Muchas gracias, Nuria. Sí, También en relación... Sí, perdona. no, es verdad, lo digo porque uno de los compromisos, sobre todo del Ministerio de Economía, es que en paralelo a la tramitación del anteproyecto se van a tramitar el reglamento de micropymes y el reglamento de administración concursal, y que la idea es que esas tres herramientas más el registro público concursal se aprobaran de manera simultánea. O sea, que en principio el Ministerio de Economía, que es el impulsor de la reforma, sí que tiene la previsión de que haya un implemento, y hasta donde yo sé hay algún proyecto vinculado a fondos europeos que tiene que ver justo con los motores informáticos, los motores de inteligencia artificial que permitirían implementar este procedimiento especial. Vale. Perdón, ¿alguien conoce si tenemos algún plazo de tramitación del anteproyecto y del proyecto? Lo digo porque la semana pasada se publicó, Paula Novo, secretaria general de Técnica del Ministerio de Justicia, publicó en los premios ASPA que se hicieron, creo que también participaba Wolters Kluwer, se publicó que en torno al segundo trimestre de 2022 la ley debería estar en las Cortes. Segundo trimestre, a mí se me antoja muy lejano, ¿no? ¿Alguien conoce si hay algunos plazos o cómo estamos? Bueno, en principio el Reino de España solicitó a la Comisión Europea una prórroga de 1 año para la transposición de la directiva. Por lo tanto, la fecha máxima de transposición de la directiva para evitar sanciones la tendríamos en el 17 de julio del año que viene. Tenemos la judicatura, tenemos ahora pendientes la reforma de la Ley Orgánica para la Eficiencia Procesal y la Ley Orgánica para la Eficiencia Organizativa, que son anteproyectos del anterior ministerio que pasaron el trámite de audiencia y que todavía no han entrado en el Parlamento. Por lo tanto, no hay un plazo legal para que el Gobierno convierta en proyectos lo que ahora son anteproyectos. Y, de hecho, el anteproyecto de reforma de la ley concursal sería el tercero en la cola de la mesa del Ministerio de Justicia, porque tiene 3. Lo digo porque además me parece que Walter Kluwer ha hecho un esfuerzo de discusión sobre las medidas procesales y organizativas que deberían tramitarse prioritariamente. Por lo tanto, no. Es verdad que a partir del 17 de julio del año que viene, la Comisión Europea podría empezar a poner sanciones, pero también es verdad que normalmente la Comisión Europea da un plazo de cortesía de unos meses para poder hacer las transposiciones correspondientes. Entonces, ahí también dependerá también de la aritmética del Parlamento. Hay aspectos de la ley que obligarán a consensos que aunque se trate de una ley técnica, las coyunturas o la circunstancia política puede afectar, y entonces no sé yo si el Partido Popular o Ciudadanos estarán dispuestos a apoyar proyectos de ley técnicos o a mejorar proyectos de ley técnicos en el contexto que tenemos ahora. Entonces no hay fechas. Gracias. Pues muchísimas gracias. Si os parece, voy a lanzar solo 2 preguntas más porque me da mucho apuro todo el tiempo que os estamos robando. Una de las preguntas en relación con la no necesidad de asistencia de abogado y procurador, nos plantea uno de los asistentes si estamos creando deudores de primera y de segunda, si se excluye la posibilidad de justicia gratuita. Tal vez estamos fundamentando que haya deudores de primera y deudores de segunda en base a la capacidad económica de sus entornos. Quizá Cristian, por alusiones como abogado. Yo creo que sí, que nos va a llevar a eso, ¿no? Pero yo antes he lanzado la pregunta. Yo creo que seguramente la audiencia está mucho más interesada en la opinión de Nuria y José María. Disculpar el pase, pero estoy convencido. Pues aquí no me atrevo a contestar, la verdad. No tengo tratada la cuestión y no tengo opinión al respecto.
A ver, yo sí tengo opinión y coincide con la de Cristian Manon Tropo. ¿Qué quiero decir? Cuando estamos en los juzgados, constatamos que un 30 o un 40% de los procedimientos concursales no hay controversias, no hay verdaderas controversias. Y por lo tanto esos procedimientos concursales se tramitan sin ningún tipo de incidente y sin que sea necesaria una especial cualificación. Dicho esto, sin ser maximalista, entiendo la posición del anteproyecto cuando dice que para ese tipo de procedimientos en los que realmente no va a haber conflictos ni controversias, no es necesario ni la intervención del letrado ni luego el nombramiento de administrador concursal. Porque en la práctica lo vemos, que yo el 60 o el 70% de mi trabajo pues es puramente mecánico. Dicho esto, ¿qué ocurre? Y ahí conecto con lo que dice Cristian y creo que tiene toda la razón. Y es que tenemos un procedimiento concursal extremadamente sofisticado. Tenemos una ley concursal que tenía ya 751 artículos en septiembre del año pasado y que le han salido 250 artículos nuevos a través del BIS, del TERS, del KINKIS, del SEXIS y del OCTIS. Con lo cual, para una ley tan sofisticada, probablemente en la práctica se puedan producir situaciones de indefensión. Y entonces, esas situaciones de indefensión va a ser mucho más difícil solventarlas cuando esa indefensión sea efectiva, porque lo que dice el anteproyecto es que en principio, como ocurre en Italia, los procedimientos concursales podrán presentarse sin abogado a través de formularios. ¿Qué ocurrirá? Que cuando el juez detecte que hay una controversia, fijación del valor razonable de la garantía, reserva de dominio, derecho de compensación, ¿el juez qué va a hacer? ¿Exigir la presencia de abogado a partir de ese minuto del partido o va a retrotraer las actuaciones al momento de la formación del inventario, de la solicitud del concurso? Entonces, ahí es donde me parece que el legislador ha sido contradictorio. O sea, que si hubiera sido capaz de sintetizar el proceso concursal en solo el procedimiento de micropymes, que me he dedicado a contar los artículos, tiene 52 artículos directos y 65 remisiones a otros preceptos de toda la ley concursal. Es decir, que para hacer el formulario de una micropyme yo no me siento capaz y llevo 15 años en el ámbito mercantil. Entonces, ante la sofisticación de los procedimientos, me parece un brindis al sol decir que nuestros pequeños empresarios, que todos los conocemos, van a ser capaces de gestionar no solo tecnológica, sino jurídicamente un procedimiento que trastoca todas las reglas de la contratación. Y eso además, ¿qué produce? Pues va a producir algo que yo creo que deberíamos evitar todos. Y es que al final vayamos al cuñado, al amigo, al asesor, al que te dice, es decir, que alguien va a tener que ayudar al pequeño empresario. Entonces, es preferible que lo haga un técnico, es decir, que lo haga un abogado en ejercicio o un economista, que no que cuando tengamos esos procedimientos le digamos, oiga, ¿quién le ayuda a usted a hacer la solicitud? Y le diga, pues mi cuñado, que estudió 2 años de ADE y que luego lo dejó y abrió un bar, porque eso es lo que nos va a ocurrir. Entonces, ahí yo sí que creo que las corporaciones tienen que hacer una batalla sobre la necesidad, o se simplifica al máximo el procedimiento, o si no, tiene que haber una intervención de abogado y tiene que haber también la presencia de un administrador concursal en todos los procedimientos, sobre todo para los más vulnerables. Estamos pensando en pequeños empresarios, pero ¿qué hacemos con un consumidor? Entonces, alguien tiene que echarle una mano y los daños que se pueden causar pueden ser irreparables. O sea, que un concurso se declare culpable por una incorrecta elaboración de los materiales, de los documentos que tienen que acompañar a la solicitud, que es una causa específica de calificación del concurso culpable en el concurso especial de las micropymes. O sea, te olvidas un papel y resulta que no tienes el beneficio de la segunda oportunidad. Eso nos puede ocurrir. Pues muchísimas gracias. Yo no, ni siquiera voy a hacer la siguiente porque estaba muy relacionada con cuestiones que habéis tocado en la respuesta a la pregunta anterior. Entonces hacemos lo que os digo. Seleccionaré las no respondidas y las incluiremos en la crónica del evento. Yo os agradezco muchísimo la claridad, la generosidad intelectual, como decía Nuria, y honradez que habéis tenido y nada, gracias también a nuestros asistentes. Espero que pronto nos podamos encontrar de verdad,
de momento parece que nosotros volvemos a la oficina, o sea que parece que será así. Muchísimas gracias y espero que sigáis bien y que sigamos viéndonos así de bien. Gracias y buena tarde para todos. Muchas gracias, un abrazo. Wolters Kluwer, innovando juntos.